Capítulo 41. Apacible estancia en el pueblo Dordia. Primera parte. A mi salida de prisión, pude comprobar que caía una fuerte lluvia, por lo que probablemente pude suponer que ya había comenzado la época de lluvias. Por lo que he oído, va a llover sin parar durante 3 meses, hasta el punto de que el suelo se inundará y será imposible desplazarse a pie o carruaje, siendo este el motivo por el que los habitantes del gran bosque viven en las copas de los árboles. Además, según me han ido contando, los secuestros que ocurrieron de los jóvenes de la aldea feral fue un tanto especial. Se trató de un secuestro a gran escala planeada por una organización criminal que tenía la intención de llevarse a la bestia santa, el guardián de los Dordia. No tengo ni idea del motivo de querer secuestrarla. Aunque por lo visto, Bestia Santa es un animal especial que varias personas querrían tener en sus manos. En circunstancias normales, habría sido imposible llevarse con éxito a la Bestia Santa, porque aunque hubieran conseguido secuestrarlo, el olfato de los guerreros ferales está muy desarrollado y son capaces de seguir el rastro para recuperarlo. Para solventar este problema, la organización criminal planeó el secuestro aprovechando el comienzo de la temporada de lluvia, aprovechando su duración de 3 meses, con la cantidad de movimiento de aventureros por todas las ciudades, complicando el rastro a los guerreros. Por otro lado, los barcos se quedan en puerto durante toda la época de lluvias, consiguiendo de esa forma, que, si consigues llevarte a la Bestia Santa justo antes de que comience a llover y la trasladas al continente demoníaco, los guerreros, por buenos rastreadores que sean, puedan zarpar en tu persecución, teniendo 3 meses de ventaja en tu huida. No obstante, la raza feral tenía esto en cuenta, y se encargaron de dar claras órdenes a los niños y a la Bestia Santa de no salir fuera de la aldea cuando se acercaba la época de lluvias. Pero los secuestradores fueron un paso más allá, contrataron a los mercenarios locales y esperaron un momento concreto en el que atacaron todas las aldeas al mismo tiempo, dividiendo la atención de los guerreros ferales y consiguiendo secuestrar niños de todas ellas. El pánico se apoderó de los guerreros, que hasta ese momento habían estado tranquilos por el bajo número de ataques sufridos ese año, para que de golpe los ataques se intensificaran. Pero la aldea Dordia, lugar en el que residía la Bestia Santa, no había sido atacada todavía. Sus guerreros recibieron solicitudes de apoyo para ir en busca de los niños secuestrados y muchos de ellos fueron a defender aldeas circundantes. Cuando esto ocurrió, y tras reducir la seguridad en Dordia, los contrabandistas atacaron la aldea con guerreros experimentados consiguiendo llevarse con ellos a la nieta del líder de la aldea junto a la Bestia Santa. Pequeñas escaramuzas en varias aldeas distintas al mismo tiempo, para después atacar el objetivo principal con el grueso de sus fuerzas. Por no hablar de que se realizó de forma controlada y a una velocidad estrepitosa. Los ataques organizados, el secuestro de niños, el secuestro de la nieta del líder, el secuestro de la Bestia Santa, todo al mismo tiempo. Por hábiles que fueran los guerreros ferales, eran incapaces de cubrir todos los frentes. En esa situación, Gix y Gustav prefirieron abandonar temporalmente a los niños y decidieron organizar la defensa de las aldeas, tras lo que fueron a seguir el rastro de los secuestradores de la Bestia Santa, así de importante es para los aldeanos. Los contrabandistas tenían la intención de que el tiempo que había entre el secuestro de la Bestia Santa y su transporte en barco al continente demoníaco fuera de menos de 2 días. Es más, el hecho de que encontraran la guarida de los secuestradores fue cuestión de suerte, ya que los atrajo el fuerte olor a sangre y la inmensa hoguera que nosotros realizamos, sin los cuales no hubieran encontrado el edificio a tiempo. Vamos, que fue gracias a nosotros. Pero bueno, lo que no entiendo es por qué encerraron a la Bestia Santa en el mismo edificio que Ruiger. Es como meter 2 bolsas llenas de nitroglicerina y esperar que no pase nada. Aunque claro, fue una operación planificada aunque a gran escala y un poco apresurada, es normal que surjan problemas aquí y allá. Es posible que no se esperaban tener a un Supar en el almacén al mismo tiempo que la Bestia Santa, si no, hubieran preparado algo para defenderse en caso de que Ruiger escapara o fuera liberado. Aunque bueno, hasta aquí más o menos lo entiendo, pero ¿qué hicieron para dejarme abandonado durante una semana? Continuando su historia, Ruiger estaba muy enfadado con las acciones de los contrabandistas, llegando a sugerir atacar el barco que tenían listo para partir, el cual fue difícil o imposible de descubrir ya que los contrabandistas habían preparado formas de ocultarlo del olfato de la raza feral. Al hablarlo con Gustav y ponerse de acuerdo, actuaron en consecuencia. Eris por su parte, también participó en el ataque, como escolta de los niños secuestrados. Mira esa sonrisa en su rostro mientras me lo dice orgullosa, seguro que su sangre Greydat está influyendo en su actitud. Bueno, en definitiva, el ataque fue un éxito. Consiguieron descubrir el barco en el que pretendían transportar a los niños y todos los contrabandistas encontraron un final trágico o fueron capturados. Una hilera de niños fueron saliendo del barco uno tras otro, por lo que me cuentan, unos 50 niños fueron secuestrados. Todo concluyó con que los niños fueron rescatados y la historia termina aquí. Felizmente, vivieron felices y comieron perdices. Pues no. Los oficiales que trabajan en el embarcadero de Puerto Santo vieron cómo se había realizado un ataque a uno de los barcos que iban a zarpar justo antes de la época de lluvias, lo que llevó a discusiones entre Gustav, Gix y los oficiales. No habría habido mucho problema en general, porque tanto los secuestros como la venta de secuestrados como esclavos están prohibidos en Milis como en el Gran Bosque. El problema vino, porque los oficiales del embarcadero no se esperaban el ataque. Si hubieran sido avisados de antemano no habría habido tanto revuelo, pero como el barco estaba a punto de zarpar no hubo tiempo de dar el aviso por parte de los guerreros ferales. Por si fuera poco, los niños que transportaban en el barco eran 50.
No hablamos de 5 o 10 niños secuestrados, sino de 50 niños secuestrados de diferentes aldeas por todo el gran bosque. Era imposible que nadie en Puerto Santo tuviera constancia de lo ocurrido, lo que llevó a descubrir que oficiales del puerto habían aceptado sobornos de los contrabandistas para hacer la vista gorda, lo que conllevaba una violación del acuerdo entre el Imperio Sagrado Milis y los habitantes del gran bosque. Si no se hacía nada, las relaciones entre ellos podrían ponerse peleagudas, pudiendo llegar hasta una posible guerra entre ellos. Es una opción barajada durante la discusión entre las partes. Al final, el bando de Milis obligó a los oficiales de Puerto Santo a aceptar su culpa, añadiendo además una compensación monetaria considerable a la raza feral. En definitiva, las negociaciones junto al regreso de los niños a sus distintos padres duraron una semana, lo que llevó a que me dejaran encerrado todo este tiempo. Bueno, imagino que no había otro remedio, es más, me alegro de que consiguieran solucionar todo eso en solo una semana. Aunque, tú sabes, todos en la raza feral agradecen enormemente la ayuda de Ruiger. Eris está rodeada de niños de la raza feral y su alegría es clara. Mientras que yo me dediqué a pasar una semana en prisión con la compañía de un hombre con cara de mono, mientras experimentaba una libertad total. No sé, no soy capaz de aceptar esta diferencia, es más, no entiendo por qué no me sacaron de la prisión mientras sucedía todo eso, me hubiera conformado con eso. Segunda parte. Mi enfado era claro, y Giggs me pidió disculpas. Siento muchísimo lo ocurrido. Presencié la versión de la raza feral para pedir disculpas, el equivalente al dojeza. Giggs estaba sentado frente a mí mientras me mostraba su barriga. Al principio pensé que se estaba burlando de mí, porque lo que estaba haciendo era enseñarme la panza, pero notaba el tono de desesperación de Giggs en su forma de hablar y disculparse, contándome que no se podía imaginar que había cogido a la persona que acababa de salvar a su hija y que liberó a la bestia santa, que lo había tirado en prisión, desnudo y que había mandado echarle agua helada encima. Aunque se olvida de que durante todo el evento se olvidó de mí, y se dedicó a otros asuntos, no sé, soy incapaz de perdonarle eso. Me dijeron que si no aceptaba sus disculpas podía tomar su cabeza, aunque también me pidieron que al menos perdonara a la guarda de la celda, ya que lo que hizo fue cumplir órdenes, que se iba a casar después de la época de lluvias y que evitara cualquier castigo que pudiera humillarla de alguna forma, pero que si aún así decidía solicitar un castigo para ella, lo harían aunque nunca me lo perdonarían. Siendo claro, me han puesto en una situación incómoda, verte postrarte de esa forma invertida tan extraña no calma mi enfado, por no hablar de que ver tu vientre esculpido en músculos me hace sentir celos, no sé, si lo hiciera la guarda de mi celda. No. Mejor me olvido de eso, todo ha sido un malentendido. Bueno, no estoy molesto por ello. La magnanimidad es necesaria en esta situación por Ruigerd Supardia. Entre ese comentario de Ruigerd y que es cierto que no soy un niño, es necesario demostrar que soy misericordioso. No me queda otra, porque los malos fueron los contrabandistas, y fueron exterminados, final feliz, no fui el único que sufrió su injusticia, los Dordia también, dejémoslo así, no hay más que decir. Además, mi vida en prisión fue más o menos interesante y divertida, la comida estaba deliciosa y Hisu me hizo compañía, por no hablar de que la guarda era muy sexy. Su actitud es muy generosa de su parte, en mi nombre y el de todos mis aldeanos, se lo agradezco de corazón. Al escuchar mi respuesta, el anciano guerrero, que se llamaba Gustav, me dijo eso aunque me pareció algo arrogante. No veo mal la disculpa, pero no sé, Giggs, ¿no deberías disculparte tú específicamente? Porque la mayoría del tiempo fuiste tú quien diste las órdenes sobre mi encarcelamiento y trato, ¿me equivoco? Bueno, imagino que es suficiente, prefiero no tener que ver al viejo Gustav postrándose, sigo prefiriendo ver a la guarda. Ruigerd también se acercó a mí. Creo que yo también debería disculparme. No, no te preocupes Ruigerd-san. ¿Seguro? Aunque fuera también culpa mía, Ruigerd-san, pasó porque te estuviste esforzando toda esta semana. Al final, los habitantes de la raza feral aceptaron a Ruigerd. Por lo visto, tanto Gustav como Giggs sabían que era un Supar. La cosa es, que no sé exactamente qué opinión tienen los de la raza feral por los Supar, pero bueno, al menos tienen a Ruigerd como el héroe que rescató a los niños. Yo tuve que esperar, mientras Ruigerd aumentaba su fama, así que el resultado es el correcto. Aunque el proceso no haya sido el que más me atrayera, el resultado fue favorable, por lo que no puedo quejarme al respecto. Pero mientras pensaba eso, Eris se adelantó y le dio una patada en el estómago a Giggs, tras lo que, concede la protección del agua en cuyo lugar te solicito, dejando el brillo cristalino correr en él, Aqua Orbis. Aprovechando lo desprotegido y desprevenido que se encontraba Giggs, le lanzó una bala de agua a Giggs, dejando a todos a su alrededor completamente estupefactos. Tras los hechos, puso su pose característica y dijo con una fuerte voz: ahora estamos en paz. Esa es mi Eris. Tercera parte. Nos encontramos en la casa de Gustav. Como el resto, es una casa construida en la copa de un árbol, aunque a diferencia de las demás, es la más grande de la aldea. Una vivienda de 3 plantas. Dudaba de si se caería o no cuando hubiera algún terremoto, pero no se cae ni con varios adultos correteando por ella. La familia de Gustav son los de Dordia y su patriarca es Gustav, mientras que Giggs es el líder de los guerreros. La chica que salvé de los contrabandistas es la segunda hija de Giggs, Minitona, porque por lo visto, su primogénita, Riniana, se encuentra estudiando en el extranjero.
Entre los niños que rescatamos, se encontraba también la hija del clan Adordia, en este caso, la segunda hija del patriarca de los Adordia, Tercena. Es la chica con orejas de perra y tetas enormes que encontré en el cuarto con los demás. La idea inicial era llevarla de vuelta a la aldea Adordia, pero la época de lluvia empezó, por lo que se prefirió dejarla en esta aldea durante los 3 meses que durase. Por cierto, cabe señalar que dentro de la raza feral, los que tienen sangre de Dordia tienen un precio elevado, sobre todo cuando son vendidos a nobles de cierto país. Concretamente, los chicos de esta raza tienen un alto valor puesto que se pueden entrenar sin dificultad para combatir. Nobles de cierto país. ¿Por qué será que creo saber a quiénes se refiere? Los nobles de Asura no pueden permitir que se permita algo semejante. Maldita sí, Eris. Lo dices como no tuviera que ver contigo. Lo más seguro es que personas con apellido de rata sean los culpables de eso. Mientras estuve viviendo en el palacete de Sourous nunca escuché nada sobre eso, pero es más que probable que muchos de los criados fueran llevados tras acabar como esclavos. Aun contando con que Sourous en general es buena gente, es más que probable que sea la excepción que confirma la regla. Pero mejor me callo, vaya a ser que... Mientras andaba en mis pensamientos, Eris recordó algo y enseñó el anillo que llevaba puesto. Ahora que caigo, ¿conocéis a Ghislaine? Fue quien me regaló este anillo. Eris no sabe hablar en el idioma del dios feral, por lo que lo dijo en idioma humano. En esta sala, los únicos que entienden ese idioma aparte de Eris somos Rieger, Gustav, Gix y yo. Ghislaine. Entonces Gix puso cara de descontento. ¿Todavía está esa con vida? La voz de Gix tenía un deje como asqueado al hablar de Ghislaine, casi como si fuera a vomitar por tener que nombrarla. Y tras su pregunta, añadió una simple frase que explicaba su reacción. Esa persona es una vergüenza para nuestra familia. Tras eso, Gix se puso a criticar a Ghislaine, hablando en idioma humano, para que Eris le pudiera entender. Comenzó a decirnos la actitud inapropiada y lo deshonroso que le parece que sea su hermana pequeña, así como otros detalles. Durante su charla, el tono que utilizó Gix fue un tono indiferente al hablar de ella, y debido a que Ghislaine es alguien que salvó mi vida en más de una ocasión, es algo que no soporto escuchar. Dices que hizo algunas cosas inadecuadas mientras vivía en esta aldea, pero todo lo que me estás contando es de cuando era una niña. La Ghislaine que conozco es una persona algo torpe que se esfuerza en lo que quiere, ese tipo de persona que lo da todo y le pone empeño en lo que hace. Es mi respetable maestra de espada y una de mis alumnas en magia de quien soy capaz de hasta presumir. Por eso mismo, no sé cómo decirlo, pero por favor. Y ese anillo, es algo que pataleó y discutió enormemente para que nuestra madre se lo diera, pero veo que no lo valoró demasiado. Después de todo, simplemente es una idiota que solo sabía romper cosas. Cállate. ¿Qué sabes tú de Ghislaine? Interrumpiéndome, Eris se puso a gritarle con todas sus fuerzas. Era un volumen tan elevado que pensé que se estaba haciendo daño en la garganta. Sin embargo, el resto de los de Dordia que se encontraban en la habitación, se enfadaron al verla, ya que los únicos que comprendían a Eris eran Gustav y Gix. Los demás simplemente vieron que Eris se puso a gritar y no sabían bien cómo tomárselo o actuar. Pensé que Eris pasaría a las manos o algo similar, pero lo único que hizo, fue ponerse a llorar con una cara llena de rabia. Sus puños temblaban de lo apretados que los tenía por la ira, pero no se lanzó contra él. Ghislaine es mi maestra y la persona a la que más respeto en el mundo. Eso es algo que sé, la relación entre Eris y Ghislaine es más que conocida por todos en el palacete, también sé que es la persona en la que más confía Eris, muchísimo más que en mí. Ghislaine es asombrosa y fantástica. Siempre que necesito ayuda, no tarda ni un segundo en venir en mi ayuda. ¿Ni un segundo, entiendes? Además que es la persona más fuerte que conozco. Eris se puso a soltar una retela de palabras que empezaban a volverse inconexas, pero entre gritos y con su tono amargo, aunque te costara comprender lo que quería decir, entendías lo que intentaba transmitir. O al menos, dijo todo lo que yo quería decir. Ghislaine es, Hick, Smith. Decir algo, como eso, Hick. Eris siguió intentando explicar lo especial que era Ghislaine mientras sus lágrimas no dejaron de caer, haciendo un esfuerzo enorme por no pegar a Gix. Bien hecho, no debes pegarle, porque en esta aldea le guardan rencor a Ghislaine por ser violenta, siempre haciendo lo que le venía en gana y pegándole a los demás. Si fueras a pegarle ahora a Gix, le estarías dando la razón, o se pensaría que Ghislaine y tú sois iguales. Viendo a Eris, Gix entró en pánico. No puede ser que respetes a Ghislaine. ¿Cómo va a ser eso posible? Tras ver la reacción de Eris, y después la de Ghislaine, mi enfado desapareció. Probablemente debamos dejar de hablar de esto. Hice esta propuesta tras abrazar a Eris, intentando calmarla. En respuesta, Eris me miró como si no pudiera creer lo que había dicho. ¿Por qué dices eso, Rudeus? ¿Tú también odiabas a Ghislaine? No es eso, a mí también me gusta, como a ti. Pero la Ghislaine que conocemos nosotros y la Ghislaine que conocen ellos son dos personas distintas con el mismo nombre. Mientras decía esto, le lancé una mirada a Gix, que todavía parecía confundido por lo ocurrido. Hasta él cambiaría de opinión si volviera a cruzarse con Ghislaine. Porque la gente cambia con el tiempo, es algo que sé muy bien, doy fe de ello. A Eris le costaba aceptar mi propuesta, pero el ímpetu y la rabia anteriores desaparecieron en gran medida. Soy incapaz de creerlo, ¿Ghislaine de verdad se convirtió en alguien tan respetable? Al menos, yo la respeto.
Después de decir esto, Ye se perdió en sus pensamientos. Bueno, después de oír su historia, puedo imaginar que pasaron muchas cosas entre ellas, algunas que seguramente fueran imperdonables para Giggs. Las relaciones familiares pueden ser difíciles y más si son parientes directos, hay cosas que jamás podrían perdonarse. Si hablamos de personas distintas, ¿podrías disculparte por lo que dijiste de ella? Lamento haberme puesto así. El ambiente se puso algo tenso. Durante este año ya ni me acordaba, pero claro. Ghislaine. Ghislaine acabó siendo teletransportada también. Me pregunto qué estará haciendo y dónde, aunque conociéndola, seguro que nos está buscando a Eris y a mí, me duele no haber podido reunir información en Puerto Santo. Cuarta parte. Llevamos una semana en la aldea y la lluvia no ha parado de caer ni un solo momento. Nos han ofrecido una de las casas vacías de la aldea para alojarnos. Entre otros motivos, es porque nos tienen como los héroes del gran bosque que rescatamos a Bestia Santa y a los niños de los aldeanos, por lo que, aunque no hagamos nada por la aldea, nos dan de comer. No me parece correcto, sino que siento que nos estamos aprovechando de su buena voluntad. Dando un paseo por la aldea, pude observar la gran cantidad de agua y el fuerte caudal que corría por la parte inferior de los árboles. En un momento dado, uno de los niños que iba paseando por los puentes colgantes tropezó y se precipitó al vacío en dirección a ese caudal. Por suerte, estaba cerca y pude rescatarle con magia. Se sorprendieron al verlo, pero me lo agradecieron enormemente. Viendo lo peligroso de la situación, pensé en usar magia para alejar las nubes, aunque decidí que era mejor no hacerlo. Todavía recuerdo las palabras de Roxy: no es buena idea alterar demasiado el clima. Es posible que si parara la lluvia forzadamente, algún tipo de cataclismo podría ocurrir en el gran bosque, como sequía, o hasta quizás un huracán. Estoy impaciente de que acabe esta lluvia de una vez para dirigirnos al siguiente pueblo, pero, acabará en unos 3 meses, con aguantarse hasta entonces será suficiente. Quinta parte. Debido a la lluvia torrencial, decidí dar un paseo por la aldea para pasar el tiempo, pero aunque fuera una aldea, no tenía ni armero, ni tienda de objetos ni nada similar a una posada, sino que todo eran casas de particulares, almacenes de comida y puestos de vigilancia. Aunque debido a que estaba construida en las copas de los árboles, el diseño era tridimensional, haciéndola muy interesante y entretenida aunque simplemente la recorrieras a pie. Hubo una sección de la aldea en la que no me permitieron pasar, por lo que me dijeron, era una zona especialmente importante para los aldeanos, y yo, claramente, no tengo intención de faltarles al respeto adentrándome. Es como no quitarte los zapatos en una casa cuyo dueño te lo pide. Pero mientras estaba atravesando un puente que cruzaba entre niveles, cuya estructura me recordó a las escaleras en las que puedes quedarte mirando desde abajo para ver por debajo de la falda de las chicas que pasaran por ellas. Me pregunto si pasará alguna. Pero justamente en ese momento, al que vi fue a Hisu. Anda, novato, ¿ya te dejaron salir? Cuando le llamé y vio que se trataba de mí, Hisu puso una cara de felicidad y me saludó. Vaya, aunque me dijeron que no volviera a hacerlo, menuda broma, como si no fuera a seguir haciéndolo. Policía. El criminal que habéis dejado libre todavía no ha aprendido la lección. No te pongas así. Detente, que no puedo huir mientras estemos en la época de lluvias. Imagino que no volverá a hacerlo durante la época de lluvias, pero vamos, este tipo seguro que vuelve a hacerlo, lo suyo no tiene remedio. Casi se me olvidaba, toma, tu chaleco. ¿A qué viene ahora que seas tan educado conmigo? ¿No te dije que no fueras así? Quédatelo, anda, seguro. Claro, sigue haciendo frío en esta época. Aunque bueno, no parece una mala persona, es más, su actitud despreocupada y amistosa me recuerda a Poe. Me pregunto cómo le estará yendo a Poe. Sexta parte. Han pasado ya 2 semanas desde que me liberaron, y la lluvia sigue sin mostrar signos de que vaya a parar. En este tiempo, llegó a mis oídos que los de Dordia poseen una magia característica y secreta. Se trata de una especie de aullido potente que lanzan contra sus enemigos, y consiguen incorporarle mágicamente algún efecto o sonido especial que los paraliza a base de desequilibrarlos físicamente. O al menos, eso fue lo que entendí cuando Giggs la usó conmigo. Por lo que pude deducir, es una magia cuyo elemento podría considerarse sonido. Sintiendo curiosidad, decidí pedirle a Gustav que me enseñara a usarla, y accedió encantado. Hizo varias demostraciones delante mía, para que intentara imitarle, aunque no me fue excesivamente bien. Es como si te hiciera falta poseer cuerdas vocales parecidas a las de los de Dordia para poder imitar el efecto. Seguramente sea por eso o algo similar. Si así fuera, no podría imitar los hechizos específicos de ciertas razas por limitaciones parecidas. No obstante, comprendí la base del hechizo, una combinación de voz con poder mágico, por lo que tras intentarlo varias veces conseguí una versión propia aunque para nada tan poderosa. Básicamente, lo único que conseguía era sorprender durante un instante al oponente paralizándole por algo menos de un segundo, hecho que no me parecía demasiado útil. Por cierto, he de destacar que cuando Gustav me vio conjurando en silencio, se sorprendió muchísimo. ¿Eso es lo que enseñan en las escuelas de magia estos días? No, simplemente tuve la suerte de que mi maestra fuera excelente. Y sin ninguna razón en especial decidí darle crédito a Roxy. ¿Y dónde aprendió tu maestra a hacer magia de esa forma? Puede que tenga que ver con que es de la raza Migurd, de la región de Viegoya del continente demoníaco, pero creo que lo que sabe de magia. Imagino que lo aprendió de la Universidad de Magia de Ranoa. Es un lugar al que me gustaría asistir más adelante, si fuera posible. Con todo lo que eres capaz y sigues aspirando a más, tu actitud es digna de admiración.
Sus elogios me animaron enormemente. Séptima parte. Llevamos ya un mes aquí. Pasado este tiempo, comenzaron a aparecer monstruos por toda la aldea. Uno de los monstruos tenía forma de insecto, me recordaba a los bichitos estos de patas largas que van caminando por el agua, creo que se llamaban zancudos. La cosa es que uno de esos monstruos iba sobre el agua que había inundado el suelo y de un salto llegó a la aldea y se puso a atacarla. Otro de los monstruos que atacaron la aldea era una serpiente acuática que llegó a la aldea escalando por los árboles. Sus pieles parecían valiosas, o al menos eso me pareció recordar de cuando me informé de la época de lluvia. Los guerreros de la aldea son los encargados de la protección, pero por lo que pude ver, parece que el olfato y el aullido mágico, los orgullos de la raza feral, pierden efectividad en medio de esta lluvia. Prueba de ello es que los monstruos consiguieron evitar a los guardias y llegar al centro de la aldea. Mientras daba un paseo por la aldea junto a Eris, vimos como un monstruo con forma de camaleón atrapaba a uno de los niños, a pocos metros de nosotros. No tardé en deshacerme del camaleón con una bala rocosa. Eso estuvo cerca. El joven, de una forma adorable, agitaba su cola mientras me daba las gracias. Viendo esto, la respiración de Eris se agitó. Yo, presa del pánico por lo que podría suceder, reaccioné acariciándole el culo a Eris, lo que la hizo detenerse. Eso también estuvo cerca. Aunque el que corre peligro soy yo. Le conté a Ruigerd lo ocurrido y frunció el ceño. Es normal, no es capaz de desentenderse de una situación en la que los niños están en peligro, pero cuando le comenté que podríamos ayudarles, me respondió de la siguiente forma: como guerreros de esta aldea, son los encargados de proteger a los aldeanos, su orgullo está en juego. Supuestamente se resume en esto: como son los guerreros de la aldea, ellos la protegen, dejar que alguien ajeno a los de Dordia participen es casi como una ofensa. O al menos eso entendí de la explicación de Ruigerd, aunque yo no comprendía esa actitud, y menos después de lo ocurrido. ¿Ese orgullo es más importante que la seguridad de los niños y habitantes? Después de decirle eso, Ruigerd lo pensó unos segundos y luego fue a hablar con Giggs. Oh, ¿quieres ayudarnos, Ruigerd Dono? Giggs no le dio más vueltas y aceptó encantado nuestro ofrecimiento. Imagino que su opinión sobre Ruigerd es alta. Pensándolo, es cierto que Giggs también participó en el rescate de los niños en el barco junto a Ruigerd. Como líder de los guerreros, nos ofreció una recompensa por ayudarles, siendo nuestra misión proteger el interior de la aldea. Nuestro plan era que Ruigerd los encuentra y yo los mato. Tras eso recolectamos el cadáver. Obtenemos todos los materiales que puedan ser de utilidad y se los vendemos a Giggs por un buen precio. Ambos bandos ganamos de esa forma. Al principio, como dijo Ruigerd, los guerreros de la aldea no nos miraban con buenos ojos, pero al ver cómo exterminábamos los monstruos sin dejar que se colase ni uno, comprendieron que en esta época de lluvias no habría víctimas, por lo que poco a poco fueron aceptándonos. Siempre pensé que los guerreros ferales serían más orgullosos, mira que dejarle la defensa de sus compatriotas a personas de otras razas, ¿quién lo diría? Por algún motivo, la situación molestó a Ruigerd. Por lo que dice, las razas ferales eran distintas siglos atrás a como son ahora. Octava parte. Llevamos ya mes y medio en la aldea Dordia y da la sensación de que la lluvia ya no cae con tanta fuerza, aunque seguramente sea solo mi imaginación. La relación entre Eris, Dona y Tercena mejora cada día, ya que están en una edad en la que aún sin poderse comunicar con palabras, pueden llevarse bien. Aún con las fuertes lluvias que azotan el exterior de la aldea, se han buscado formas de pasar el rato juntas. Sentía curiosidad por lo que estarían haciendo, y por lo que he podido ver, Eris les está enseñando el idioma humano. Eris, enseñando, a otros, un idioma. No me lo puedo creer. Pero aunque yo tenga experiencia como profesor, no quiero entrometerme y destruir la imagen que se estaba creando nuestra pequeña Eris. Después de todo, soy una persona que sabe comprender la situación. Lo que sí hago es simplemente esconderme cerca y observar la situación. Después de todo, Eris hasta la fecha, nunca ha tenido amigas de su edad. Por este motivo, me sentí orgullo de ver a Eris divirtiéndose de esa manera con sus amigas. Yo por mi parte, disfruto únicamente viéndolas llevarse bien, así como de disfrutar de ese cabello carmesí, esas orejas de gato y esas orejas de perro. Aunque, una cosa, Eris, no creo que sea buena idea pegarte tanto a esas personas y rozarte tanto con ellas. Esos descuidos se podrían malinterpretar como algo más oscuro. Si no, mira, ¿ves cómo se acerca Giggs? ¿Qué crees que se pensaría un padre que ve a alguien abrazando a su hija mientras la nariz se le ensancha de esa forma? Eris Dono, gracias por llevarte tan bien con mi hija. ¿Cómo? Y esa actitud tan distinta de cuando habla conmigo. Giggs, no me cabe la menor duda de que Eris está excitada sobeteando a tu hija. Es posible que el olor corporal de hombres y mujeres sea distinto en estos casos. Visto lo visto, es muy probable. Por cierto, lamento lo que dije de Ghislaine. Hace muchos años que no nos vemos, y es posible que de ahí surgiera un malentendido, por lo que me has comentado. Diría que mi hermana pequeña ha crecido mucho viajando por el mundo. Giggs inclinó su cabeza. Durante todo el tiempo que llevamos en la aldea, ha tenido que disculparse en varias ocasiones, mi opinión sobre él ha mejorado bastante. Exactamente, está claro, ya que Ghislaine llegó a convertirse hasta en la reina del filo celestial. Y no solo eso, Ghislaine aprendió hasta a usar magia, ¿lo sabías? Jajaja. ¿Qué Ghislaine puede usar magia? Eris Dono, es usted muy graciosa, lo digo en serio. Rudeus nos enseñó a Ghislaine y a mí el idioma, cálculo y magia, pregúntale a él. ¿Rudeus Dono?
Durante un rato, Eris estuvo mejorando la imagen de Ghislaine y al mismo tiempo la mía. Se puso a hablarles de nuestras clases y de cosas que nos ocurrieron en Fedora, explicándoles que aunque le costara muchísimo aprender las lecciones a Ghislaine y a ella misma al principio, siguieron intentándolo hasta por fin aprendieron todo correctamente, y de cómo me respeta por no haber desistido en mi empeño. Escuchar una charla así me hizo sentirme mal, entre otras, porque debido al cataclismo mágico, no pude enseñarle hasta el final. Gix la escuchó con atención, tras lo que se acercó a la caja de madera en la que me escondía, alejándose del grupo de chicas. Vaya, ¿qué hace ese maestro tan respetable en un lugar como este? Me apasiona observar las relaciones humanas. Oh, menudo entretenimiento tan noble tienes. Aunque dime, ¿cómo fuiste capaz de enseñar a Ghislaine a leer? No hay mucho que contar, no hice nada especial. ¿Nada especial? ¿Seguro? Me cuesta creerlo. Por lo que me contó, tuvo algún que otro problema por su desconocimiento en sus días como aventurera y eso la animó a aprender. Quizás cambió mucho por su experiencia y por eso te cuesta imaginártelo. Comprendo. Y eso que mi hermanita era de ese tipo de personas que usaba la fuerza cada vez que algo no iba como ella quería. Por como lo dice, creo que Ghislaine era muy similar a Eris, la primera vez que la conocí, fácilmente irritada, que se metía en peleas todo el día, y encima fuerte e imparable. Gix me cuenta historias de su infancia, en ellas comenta que en varias ocasiones su hermana pequeña le obligó a beber agua hirviendo, un hermano mayor que no podía igualar en fuerza a su hermana pequeña. Hablando de hermanos mayores, yo también lo soy en este mundo. ¿Les estará yendo bien a Non y a Isa? Mierda, llevo tiempo queriendo escribir una carta a casa, pero siempre se me olvida. Venga, me aseguraré de mandarla desde el Sagrado Imperio Milis, con destino a la aldea Bane. Hasta ahora lo he ido alargando porque las cartas mandadas desde el continente demoníaco tienen pocas probabilidades de llegar a su destino, pero desde Milis debería llegar casi seguro. Por cierto, Rudeustono. Sí. ¿Cuánto tiempo piensas permanecer escondido dentro de esa caja de madera? Está claro que hasta que empiecen a cambiarse de ropa, ya es casi de noche y tienen que bañarse y ponerse el pijama. Sniff sniff, noto cierto olor a excitación. Y imposible. ¿No será que una niña amante de las razas ferales está poniendo cara de felicidad en alguna parte? Intenté hacerme el tonto, pero Gix enarcó una ceja. Ludoeus Dono, le agradezco lo que hizo por nosotros, en serio, es más, arrepiento de mi actitud ante el malentendido de esa situación. Tras esa introducción solemne, la expresión de Gix cambió enormemente. No obstante, la situación cambia si se te ocurre ponerle la mano encima a mi hija. Si no te marchas ahora mismo, tiraré la caja al agua torrencial de abajo, contigo dentro. No me cabía la menor duda de que hablaba en serio, por lo que salí de la caja y me marché a toda prisa, aunque sé que es pedir mucho. Contrólate un poco, por favor. De acuerdo, tiene razón, es pedir mucho, aunque... es posible que me pasara de la raya, intentaré controlarme un poco. Capítulo 42. Apacible estancia en la aldea Dordia. Segunda parte. Primera parte. Han pasado 2 meses desde que empezó la época de lluvias. Por lo que he podido ver, Ruigerd y Gustav se llevan bastante bien, a menudo pasan las tardes juntos en la casa de Gustav, bebiendo y compartiendo batallitas. Aunque son extremadamente sangrientas, son bastante interesantes. Me recuerdan mucho a antiguos líderes moteros, que aunque se arrepientan de sus actos se sienten orgullosos de todo lo que pudieron hacer. Pero claro, hay que tener en cuenta que hablan de eventos históricos reales, como por ejemplo, lo que me enteré sobre los feral. Por lo visto, las razas ferales son un término general para las razas que habitan el Gran Bosque, pero que muchas de ellas emigraron al continente demoníaco, siendo tomadas como razas demoníacas. Lo único que comparten todas las razas ferales es que su cuerpo se asemeja bastante al de algún mamífero entremezclado con humano, junto con que uno de sus sentidos está súper desarrollado. Si aplicamos este criterio, es probable que Nocopara y Blas fueran en realidad descendientes de la raza feral. Pero dentro de las razas ferales, la tribu Dordia destaca debido a que es la encargada de vigilar y proteger a la bestia santa y coordinar a todas las razas del Gran Bosque. La raza Dordia como tal, es un grupo de razas entre las que destacan como principales los de Dordia y los Adordia, aunque existen decenas de razas derivadas de esta gran tribu esparcidas por todo el bosque. Pero resumiéndolo rápidamente, se podrían tomar como la nobleza del Gran Bosque, quizás hasta como familia real. Aunque en realidad no gobiernan de ninguna forma, sino que en determinadas situaciones de emergencia, lideran al resto de pueblos para guiarlos de forma coordinada. Unas razas no ferales que también habitan el Gran Bosque son los orejas puntiagudas, elfos, y los cuerpo de niños, hobbits. Están localizados principalmente en la zona sur del bosque, y no tienen mucho trato con las distintas razas ferales, salvo una vez al año, en el que todas las razas de este bosque se reúnen en el árbol sagrado para participar en un festival en el que se reúnen todos los distintos clanes del bosque. Por lo que ha dicho Gustav, todas las razas que viven en el Gran Bosque, aunque son muy diversas, están aliadas mutuamente entre ellas. Y por cierto, la raza de mineros del carbón, enanos, no vive en el Gran Bosque, sino que algo más al sur, en la falda de la cordillera Dragón Azul.
Los dragones azules, como tal, no viven en esa cordillera, sino que vuelan alrededor del mundo y vuelven siempre a la cordillera Dragón Azul para anidar y criar a los pequeños, como si fueran aves migratorias, aunque en realidad solo regresan a la cordillera cada 10 años más o menos. Por otro lado, la raza feral siempre ha estado combatiendo en guerras con la raza humana y luego firmando la paz en algo así como un ciclo que se repite cada ciertos años. La última guerra, más bien una escaramuza, fue hace unos 50 años. Gustav contó cómo participó en esa guerra como parte del grupo de guerreros, de cómo se vieron rezagados durante una misión y tuvieron que regresar al gran bosque atravesando las filas de guerreros humanos. O al menos eso es lo que nos ha contado, aunque es posible que lo haya ensalzado un poco, pero oír el punto de vista de la raza feral en esa guerra sigue siendo muy interesante. Y como para competir contra esa historia, Ruigerd enseñó la lanza que tanto aprecia y le habló sobre los tiempos de la guerra de la Place. Parecen casi dos viejos compitiendo a ver quién fue el más increíble, pero teniendo en cuenta de las épocas de las que hablan, no deja de ser enormemente entretenido, por mucho que parezcan casi batallitas. Da la impresión de que últimamente los guerreros no son lo que eran. Estoy contigo, Ruigerd Dono. El número de cobardes ha aumentado considerablemente. Exactamente, en mi juventud, no había hombre cuyo valor se pusiera en duda. Congenian enormemente. Imagino que aunque hubieran tenido pasados distintos, se habrían llevado bien. Exacto. Aunque Gix ya es el líder de los guerreros, todavía necesita mejorar su juicio, se le da muy bien atraer y coordinar al resto de guerreros. Pero si fuera capaz de analizar la situación más detenidamente, habríamos evitado lo que le pasó a Rudeus Dono. Rudeus es un guerrero, fue su culpa por bajar la guardia en territorio enemigo y ser capturado. Fue una suerte que acabara simplemente siendo tomado como prisionero, pero creo que si hubiera combatido en serio, habría vencido a Gix sin dificultad. Así que, como dije, el ser capturado fue culpa suya. Ah, duele escuchar eso. Ruigerd confió en mí y me dejó quedarme solo, y al final, traicionó su confianza y dejándome capturar sin apenas defenderme. Ruigerd Dono, ¿no le parece que está siendo un poco frío con Rudeus Dono? Encarcelamos a su aliado. Un guerrero debe aceptar la responsabilidad y consecuencias de sus propias batallas. Para empezar, Rudeus debería haber escapado de la prisión sin dificultad por sus propios medios. Me alegra de que confiara en sus aliados, pero es una actitud demasiado inocente. Un guerrero no debería necesitar que sus aliados vengan a rescatarle. Ruigerd, creo que has bebido más de la cuenta. Sé que en esta ocasión podría haber escapado antes, pero quién sabe cómo hubiera acabado todo. Me quedaría más tranquilo si no esperara tanto de mí, hay un límite a lo que soy capaz de hacer. Segunda parte. Era doloroso seguir escuchando a Ruigerd, y como cada vez que me acerco a Eris y a sus amigas, Gix me lanza miradas asesinas, por lo que decidí pasar la tarde en solitario. Como no quedaba nada especial por hacer, decidí invertir el tiempo en entrenar mi magia, y me dediqué a controlar el agua que circulaba por debajo de la aldea intentando congelarla. Mientras me dedicaba a hacer estos experimentos, se me vino de golpe la idea de intentar usar magia de viento para poder volar. Es verdad que el motivo principal por el que no pude escapar sin dificultades de la celda fue por no saber cómo regresar a la ciudad. Si hubiera podido devolar y tomar altura, habría podido encontrar el regreso a casa el segundo día, Gix no hubiera tenido que postrarse ante mí, nadie habría tenido una mala experiencia, y hubiera sido un final feliz, con perdices y todo eso. Cuando tuve esa reflexión, me alejé de la aldea, bajando del árbol y caminando por encima del agua que iba congelando a mi paso. Encontré un claro decente en el bosque debido a un árbol que había sido partido. Habiendo llegado a este lugar, con magia de tierra elevé un terreno de piedra por encima del agua, haciendo un cuadrilátero de unos 10 metros cuadrados. Que den comienzo los juegos de Cell. Perderá aquel que salga del cuadrilátero. Es broma, realmente no pasa nada aunque me salga, pero aunque ayudará para evitar resbalones y demás. Bueno, y ahora, para ir empezando poco a poco, conjuré un pequeño remolino y lo observé. Imagino que para elevar en el aire a una persona, con eso bastará. Si mal lo recuerdo, para levantar a una persona, el aire es necesario que vaya a 100 metros por segundo, pero, ¿cómo controlo el aire para que se mueva exactamente a esa velocidad? Haré una prueba y veré qué tal. Chinkaraoy. Ya dejo las bromas. Pero ante mi sorpresa, la corriente de aire ascendente que creé me elevó como si fuera una hoja, pasados unos segundos de la impresión, y al comenzar a caer, empecé a sentir un miedo terrible e instintivo por la velocidad a la que me iba acercando al suelo. Activé mi ojo de futuro por acto reflejo casi por acto reflejo, y teniendo en cuenta los efectos futuros, fui creando una corriente ascendente con mi mano derecha para frenarme lentamente, y ondas de choque con mi mano izquierda para frenar de manera más brusca sin llegar a excederme. Pero aún así, ya era demasiado tarde. Cuando caí sobre un árbol, pude notar las ramas rompiéndose mientras me frenaban, así como sus chasquidos y un fuerte splash al caer al agua. Cuando quise darme cuenta, mi cuerpo estaba magullado y varios de mis huesos rotos, me sangraba la nariz y tras tragar agua del cauce, decidí controlar las corrientes. Con mi cuerpo totalmente destrozado y algo mareado, como pude conseguí conjurar un hechizo de curación, pero varios monstruos me empezaron a rodear. Imagino que al haber seguido el rastro de mi sangre, por la cantidad, imaginé que había caído en un nido de lagartos de aguas torrenciales.
Mi corazón se puso a latir con tanta fuerza como para taponarme los oídos casi, mientras uno a uno, iba acabando con todos los monstruos que iban apareciendo. Con mi mano derecha conjuraba hechizos para congelar el agua que cubría sus cuerpos para después, con mi mano izquierda, lanzarles un cañón de piedra para destruir sus cabezas. Por mucho que los lagartos de aguas torrenciales sean monstruos de rango C y que su velocidad en el agua sea muy elevada, son bastante fáciles de vencer si detengo sus movimientos. Pasado un tiempo, y tras haber derrotado a todos los monstruos que fueron apareciendo, comprobé que ya había oscurecido y no sabía cómo regresar. Intenté ir agrupándolos para acabar más rápidamente con ellos, pero no fue suficiente. No sé dónde estoy, y eso es suficiente para hacerme temblar. Debo volver como sea a la aldea, no debe andar lejos. Cálmate, venga, cálmate, si entro en pánico no seré capaz de pensar con claridad. Debo estar tranquilo, mente fría, tengo que ser cool, sí, soy Cole 77, molón. Cuando conseguí calmarme un poco, lo primero que hice fue congelar el agua que me rodeaba, extendiendo la zona de acción tanto como me fue posible, utilizando al mismo tiempo una pequeña bola de fuego para mantenerme caliente. Me daba algo de miedo que los monstruos fueran atraídos por la luz, pero imaginé que los monstruos de la época de lluvias nadan principalmente, por lo que era poco probable que vinieran corriendo sobre el hielo. Por suerte para mí, ni una hora más tarde, llegaron Ruigerd y unos guerreros de los de Dordia caminando por el agua helado que había originado. Pude sentir el alivio extenderse por mi cuerpo. Por mucho que intentara calmarme, fui incapaz de quitar la tensión de mi cuerpo al haber acabado en un lugar desconocido. Rudeus, ¿qué ha ocurrido? Ese solo quise entrenar un poco. No quise contarle que casi muero, intentando mantener algo de mi orgullo. Entiendo. Es la primera vez que te veo aplicarte al máximo, he de decir que es impresionante. No sabíamos qué pensar cuando la aldea al completo fue cubierta por el hielo. Ya veo, todos los monstruos fueron congelados. Ah, ya, era para facilitar su transporte. ¿Me ayudáis a llevarlos por el camino de hielo que hice? Claro, será un placer. Aunque la próxima vez, avísanos con antelación. Ruigerd-san, si hubieras estado aquí, no habría sido un entrenamiento secreto. Cuando escuchó mis palabras, Ruigerd acabó riéndose un poco. Los guerreros feral fueron en busca de los monstruos que se encontraban a nuestro alrededor, y al verlos congelados y sin cabeza, me miraron aterrados. ¿Esto, hice algo mal? Para mi sorpresa, después, al probar la carne cocinada de los lagartos de los que me había defendido, tenía un sabor muy similar al pollo de mi mundo. Tercera parte. Tras ese evento, aprendí la lección y hice unas prácticas con magia de viento para volar en un par de ocasiones, aunque controlando muchísimo la fuerza del viento. Comprendí que era extremadamente complicado hacer que mi cuerpo flotara en un lugar sin abalanzarse a ninguna parte de esta forma, pero lo que sí logré, si es que se puede considerar un logro, fue utilizar un par de lanzas de tierra con punta plana bajo mis pies para lanzar mi cuerpo por los aires. De esta manera, en el aire, puedo utilizar magia de viento para controlar mi velocidad, desacelerándome como hice cuando caía en mi aterrizaje. Aunque al mismo tiempo que voy perdiendo velocidad de caída, con magia de agua creo una pequeña piscinilla para aterrizar en agua. Es un hechizo bastante feo, y me deprime mi falta de habilidad para ser capaz de volar. Deseaba hacerlo. Aunque el resultado era satisfactorio, porque aunque era incapaz de surcar los cielos, había desarrollado un sistema de viaje rápido. No cumplí mi objetivo principal, pero cumplí el objetivo igualmente. Decidí tomármelo como algo positivo. Cuarta parte. Ya llevamos 2 meses y medio en la aldea Dordia. Un día, de improviso, apareció la bestia santa en mi cuarto, y moviéndose tranquilamente se acercó a mí. Vaya, bestia santa, no te esperaba, ¿quieres algo de mí, la bestia sexual? Guan, Chu, Guan. No parece que vaya a decir free, 3. Bestia santa, que no sé si es macho o hembra, se acercó hasta mí y se tumbó a mi lado. Yo por mi parte, llevaba varios días con mucho tiempo libre y decidí recobrar mi hobby de creación de figuritas, aprovechando el tiempo que faltaba para que terminara la época de lluvias. Actualmente estoy realizando una figura con la forma de Ruigerd. ¿Por qué Ruigerd concretamente? Es una pregunta lógica, pero si lo pensamos un poco, se entenderá. Los Upar son unos monstruos que casi nadie ha visto, pero todos tiemblan al ver su pelo verdoso. No obstante, la figura que estoy construyendo está hecha de una piedra con un tono grisáceo. Si consigo que la figura quede genial, podría conseguir quizás que los que la vieran, aceptaran con mayor facilidad a los Upar. Por el momento estoy dándole forma a la figura, para más adelante añadir y darle detalle al pelo. Bob. El perro sagrado se acercó todavía más a mí, y colocó su cabeza sobre mi muslo. Ese gesto me extrañó muchísimo, ya que ningún animal se me había acercado tanto por su propia cuenta. Won. La mirada con la que me observaba mi nuevo compañero parecía decirme ¿qué es eso? Por grande que sea, actúa como un cachorrillo. Mientras me giraba para responderle, aproveché para acariciarle por el cuello. No tenía nada mejor que hacer, así que me puse a hacer figuritas. Won. Se puso a lamerme la mano mientras meneaba la cola con un fuerte sonido pata pata pata. Parece que le caigo bien. A ver, como no deja de llover, bestia santa quizás ande algo aburrido. No tengo ni idea de dónde ha estado estos últimos meses, pero ha venido específicamente a verme, así que imagino que me buscaba para hacer algo. ¿Jugamos a algo? Guan. Al ver su rostro, confirmé mis pensamientos, tras lo que estiré las piernas y me puse a jugar con él. Fue bastante divertido, porque mientras jugaba, hacía algo ejercicio con bestia santa, así que ambos salimos beneficiados de ello.
Quinta parte. Knock knock. Mientras pasaba el rato jugando con Bestia Santa, escuché cómo llamaban a la puerta de mi habitación. ¿HM? Adelante. Perdón por la intrusión, pero me llegó el olor a Bestia Santa y... La persona que entró en mi habitación era una mujer vestida como guerrera de la aldea, en concreto, la Onee-san que me custodiaba en la celda. Saludos, cuánto tiempo sin verte. Mi reacción fue saludarla mientras inclinaba la cabeza, aunque al verme, su cara se puso de un tono pálido enfermizo casi instantáneamente. Sí, saludos, tienes razón, ha pasado tiempo desde que nos vimos. Ahora que lo pienso, en estos 2 meses por algún motivo no me he cruzado con ella, y eso que fue la persona que me roció con agua helada mientras me atacaba verbalmente. ¿Dónde se habrá metido todo este tiempo? Siento mucho lo que le hice, espero pueda perdonar el trato del que le hice partícipe. Inclinó en gran medida su cabeza mientras decía estas palabras. No te preocupes, todo ese asunto está perdonado. Aún así, por mucho que fuera por un malentendido, le hice pasar por aquello. ¿Aquello? Si simplemente fue desnudarme completamente, encerrarme y tirarme agua helada por encima. Tras mis palabras, la cara de la guerrera feral se puso aún más blanca, hasta el punto de que temí de que se desmayara de improviso. Lo siento, muchísimo, por favor, perdóneme. Por lo que me ha ido contando Giggs, parece ser que uno de los peores y más humillantes castigos es que te desnuden y te tiren agua helada encima. Por aquel entonces, creíamos que eras una persona que había abusado sexualmente de Bestia Santa. Lo entiendo, pero ya ha sido confirmado que fueron acusaciones falsas, ¿no es cierto? Sí, claro. Por algún motivo, su mirada inquieta miraba con frecuencia a la Bestia Santa, para luego volver a mirarme a la cara. El enorme cachorro está actualmente apoyando su cabeza sobre mi muslo como si fuera una almohada mientras lame mi mano. Parece que quiere decir algo al respecto. Ya no se puede hacer nada por lo ocurrido entonces, y tampoco guardo rencor alguno, pero me hubiera gustado aunque fuera, una disculpa. Sobre eso, ruego me disculpe, pero Giggs-sama me pidió que evitara en la medida de lo posible encontrarme con usted, Rudeus Dono. Vaya, así que Giggs le dijo eso, ¿eh? Se pensaría que si la víctima veía a la persona causante de la injusticia, buscaría vengarse de algún modo. Bien visto, Giggs. Pues si te solicitaron que no te cruzaras conmigo, ¿qué haces en mi habitación? Esto. ¿Cómo decirlo? Bestia Santa desapareció y siguiendo su rastro, acabé aquí, Won. Desde aquí podía notar el sudor frío que recorría el cuerpo de la guerrera. No creo que sea necesario que estés tan tensa. Giggs ya se disculpó lo suficiente y Eri se desquitó por mí, para mí fue suficiente con eso. Por no hablar de que nos ha prometido un carruaje y una compensación económica cuando acabe la época de lluvias, si una semana en prisión fue el precio para semejante recompensa. Me parece que hasta he tenido suerte. Personalmente, lo que pasó no me molesta demasiado tampoco, es más, podría considerar como buenos recuerdos el hecho de que abusaran de mí como un pervertido llegándome hasta a echar agua fría. Doy por hecho de que llegará el día en que despierte algo en mi interior que me haga verlo como algo excitante. Ahora que me acuerdo, por lo que he escuchado, te vas a casar cuando acabe la época de lluvias, felicidades. Con mis palabras rondando por la habitación, la guerrera comenzó a temblar de miedo. Diría que se lo ha tomado con sarcasmo o doble sentido, encima que la felicito de corazón. ¿Qué podría hacer para que me perdonaras? Diría que ha habido algún tipo de malentendido, pero me da una buena impresión. Siento mi superioridad creciendo por momentos, ¿sería buena idea hacerla vivir un evento NTR? Fufufu. Al final voy a tener que hacer que se desnude y se ponga a pasearse a 4 patas por la habitación. No, eso es pasarse, además que recuerdo que Giggs me avisó de que no pudiera enturbiar su matrimonio, y tampoco sé cuándo van a volver Eris y Ruiger. ¿Qué podría hacer en ese caso? Imagino que para la raza feral, desnudarla o echarle agua helada por encima están descartadas de antemano. En ese caso. Ya sé, soy un genio. La haré vestirse solo con una camiseta blanca y como si tuviera una pistola de agua con magia, la mojaré con agua templada. Así consigo lo mismo sin que sea socialmente inaceptable. Juan. En ese instante, Bestia Santa se separó de mí para colocarse entre la guerrera y yo, mientras me miraba amenazantemente. ¿Qué he hecho? No te pongas así, era una broma. Como te dije, ya he recibido una disculpa por parte de Giggs, por lo que no te guardo rencor alguno. Al oír mis palabras, la cara de la guerrera feral se calmó enormemente mientras dejaba escapar un suspiro. Se lo agradezco, Rudeus Dono. Pero apenas decirme eso, su mirada se puso algo más seria. Volviendo a otro asunto importante. Rudeus Dono, preferiría que no te llevaras a Bestia Santa sin un buen motivo. ¿A qué te refieres? Pero si yo no me la he llevado de ningún sitio. Vaya, más acusaciones falsas, parece que no aprenden. Como sigas por ese camino, la próxima vez te prometo que serás tú quien acabe en prisión y yo te tire agua helada por encima. Entonces, ¿quién la ayudó a salir? Bestia Santa es incapaz de salir del árbol sagrado por sí misma. ¿En serio?
¿te importaría explicarme eso en más detalle? Por lo visto, Bestia Santa es una raza de bestia mágica sin un nombre conocido como tal, que solo nace una vez cada cientos de años. Desde antaño, el nacimiento de Bestia Santa significaba inequívocamente que el mundo se vería acechado por un grave peligro, y una vez madure hasta su forma adulta, partirá en un viaje junto a una persona considerada como el héroe que salvará al mundo de la destrucción ayudándose del increíble poder de la Bestia Santa. O así cuentan las leyendas. Debido a esto, Bestia Santa se encuentra confinada en el interior de la aldea Dordia, custodiada por una barrera formada por las raíces del árbol sagrado, recibiendo todo tipo de entrenamiento y cuidado. Eso me recuerda mucho a los escenarios de hijas de nobles que no habían salido nunca de sus mansiones y que no conocían el mundo, pero vamos, por ese motivo no suelen permitir a Bestia Santa salir por sí misma al mundo exterior. Y como nota final, por lo visto todavía faltan 100 años aproximadamente para que se considere a Bestia Santa como un adulto, y si las leyendas son ciertas, en ese momento, el mundo se verá envuelto en una enorme crisis. La guerrera feral que tengo delante tiene como principal tarea proteger y custodiar a Bestia Santa en la parte más profunda del árbol sagrado. Eso explica por qué no la vi mientras paseaba por la aldea. Bagwaun. Llegados a este punto, el enorme perrete ladró con bastante fuerza, lo que hizo que la guerrera feral se sorprendiera mucho. ¿Qué dijiste? ¿Esto? ¿Cómo? Guan. Entiendo, pero, Guan, de acuerdo. ¿Por qué respondes como si estuvieras teniendo una conversación con un perro? Pero si Bestia Santa no está hablando en el idioma del dios feral, ¿cómo os entendéis si habláis idiomas distintos? ¿Acaso tiene enchufado algo en plan bilingual? Bestia Santa me ha confirmado que no tuviste nada que ver con su salida del árbol sagrado. Sí, claro, eso dije, pero explícame lo que está pasando, ¿no? Rudeustono, Bestia Santa te agradece que le ayudaras. Oh. Y eso que juraba que se había olvidado completamente de mí después de que me dejara olvidado en prisión. Guan, Bestia Santa dice ¿cómo puedes decir eso? Les pedí claramente que te pusieran comida deliciosa, hasta me dijeron que habías disfrutado de la comida que te trajeron. Eso es cierto, no puedo negar que la comida en prisión estuvo bastante rica, es más, me llegaron a dejar repetir. Ya decía yo que esa actitud era extraña para tenerme encerrado, pero claro, si lo ordenó la Bestia Santa, pero por listo que sea, se nota que es un perro, lo primero que se le ocurrió para darme las gracias fue regalarme comida. Es posible, pero hubiera preferido que les pidieras que me sacaran de la cárcel. Guan. Ha dicho, ¿qué quieres decir con cárcel? Una cárcel es el sitio en el que encierras para que no escape la gente mala. Guan. A mí también me tienen encerrado sin poder salir. Tras ese intercambio inicial, estuve charlando con Bestia Santa durante un rato utilizando a la guerrera feral como intérprete. Gracias a esa conversación, pude comprender que Bestia Santa no tenía mucha idea sobre todo lo que ocurrió en el evento del rescate y mi posterior encierro, ya que no entendió que pudieron olfatear mi excitación cuando me estuvo lamiendo y que por eso Megix me acabó capturando y encerrando. Parece que no es capaz de entender lo de que me encerraron ni nada más allá de que lo que le ocurrió fue aterrador. Básicamente, sigue siendo una cría, y a un niño no se le pueden pedir según qué cosas, porque no las comprenderá, así que, ¿qué se le va a hacer? Bestia Santa, gracias a ti, pude experimentar un estilo de vida cómodo y libre. Agradezco muchísimo su hospitalidad. Tras agradecérselo propiamente, se puso a menear la cola alegremente y se acercó a mí para lamerme en la cara. Jejeje, qué chiquillo tan adorable. Para devolver el favor, me dediqué a acariciarle el cuello, y al poco se tiró encima mía y me tiró al suelo. No debemos, hay gente mirándonos. Rudeustono, le ruego recuerde que para nosotros, Bestia Santa es un animal sagrado. ¿Podrías evitar tomarte excesivas confianzas al tratar con él? No es eso, te equivocas, el olor a excitación es por ti. Olvida lo que he dicho, no es nada. Mierda, casi se da cuenta de lo que andaba pensando. Ajem. Bueno, Bestia Santa, es hora de regresar al árbol sagrado. Guan. El enorme perrete se levantó de mí, afirmó con la cabeza con honestidad en respuesta a la guerrera y regresó con ella. Pasado un tiempo, llegó a convertirse en un serio problema para la raza feral el hecho de que Bestia Santa era capaz de salir del árbol sagrado, aunque no fueron capaces de descubrir quién era el verdadero culpable. Por este motivo, decidieron que lo mejor sería darle a alguien que la vigile y escolte, pero con el secuestro ocurrido hace no demasiado tiempo, todos andaban bastante tensos en general. Sexta parte. Tras ese evento, Bestia Santa vino a mi habitación un gran número de veces, como buscándome, y, como es normal, a la segunda, comenzaron a dudar de mí. Por suerte para mí, ese día estuve participando en una competición con Ruiger y Gustav que ganaba el que aguantara más rondas de alcohol, no me dejaron beber alcohol, pero estuve disfrutando de algo similar al licor de nueces que creo que en mi mundo llamaban algo así como nocino. En resumen, tenía una coartada. Aunque como era un mago capaz de congelar la aldea completamente con mi magia, seguían dudando de mí por si hubiera hecho algo a distancia con magia, pero Gustav me defendió y acabaron las sospechas. No me hace la menor gracia que sigan acusándome sin pruebas de tantos delitos, por lo que decidí ir siempre acompañado de Ruiger, Gustav o Eris, aunque acabé cambiando de opinión y decidí estar siempre junto a Gix. Es el jefe de los guerreros, por lo que la persona de mayor rango encargada de la seguridad en la aldea, puede que le acabe molestando porque siempre está ocupado, pero su testimonio para mi coartada será el que mayor peso pueda tener. Aunque tras pasar un día entero a su lado, me habló con una expresión un tanto extrañada. Es extraño, tenía la impresión de que me odiaba, Rudeustono.
Está todo hablado, no te preocupes, pero si tanto te preocupa, simplemente tienes que entregarme a tu próxima hija. ¿En serio? ¿Quieres sellar un compromiso de matrimonio con mi futura hija? Solo bromeaba, de verdad. Oh, disculpa, pero, ¿podrías decirme si puedes oler excitación en mí ahora mismo? Sniff. No noto tal olor. Comprendo, así que no lo huele con esta cantidad. Parece que mientras no haya una mujer cerca, mi pequeño potrillo no se convierte en un poderoso stallion, aunque eso también significa que si entran en mi campo de visión, no puedo evitar que se transforme. Rudeus Dono, en este mes he podido comprender que es usted un chico bastante maduro. Aún siendo tan joven, hasta Ruiger Dono le considera un guerrero consumado. ¿A qué viene ese elogio ahora? Me está dando una mala sensación ese cambio repentino de opinión por tu parte, Giggs. Al principio pensé que simplemente eras un mocoso malcriado al que Ruiger Dono estaba ayudando mientras hacía lo que le venía en gana. Bueno, tampoco es que esté completamente equivocado, pero su habilidad mágica es superior a cualquier cosa que pudiera imaginar. Rudeus Dono fue capaz de congelar completamente el fuerte caudal en gran parte del bosque en plena época de lluvias. Pensé esas cosas solo ocurrían en cuentos de hadas. Jujum, pues mi Sisou es todavía más increíble. Y por ningún motivo especial, decidí darle otro impulso al nombre de Roxy. Toda alabanza a Roxy es poca alabanza a Roxy. Nunca será suficiente. Y por encima de todo, aun con todo ese poder, no decidiste vengarte contra nuestra aldea aun con el trato recibido. Visto de ese modo, la verdad es que tiene razón, es algo llamativo cuanto menos, aunque mira, Ruiger tenía razón, bajé la guardia en territorio enemigo. Así que estoy aceptando mis errores, al igual que tú aceptaste los tuyos. Además, pasara lo que pasara, esta sigue siendo la aldea natal de Ghislaine. ¿Dijo algo Ghislaine sobre esta aldea? No la mencionó especialmente ni nada por el estilo. Por lo que pude entrever, a Ghislaine no le gustaba excesivamente el gran bosque. Recuerdo las expresiones de amargura que mostraba en ocasiones, cuando me estuvo enseñando el idioma del dios Feral. Pero, ¿quién querría que le pasara algo malo a la aldea y familiares de su respetada maestra? Ya veo. Siento que debería pedirle disculpas una vez más, Rudeus Dono. No te preocupes, tampoco es que quiera verte postrándose de esa forma, más bien, me gustaría que me permitiera ponerle la mano encima a Minitona-chan. No tendría especial inconveniente, siempre que Rudeus Dono tuviera intención de considerar seriamente a mi hija como su compañera. ¿En serio? ¿Voy a tener permiso para jugar a los médicos y hacer ñanjas con la Nekomimi? No, para. Estamos teniendo una charla seria, puto Need, vuelve a tu agujero. No, por supuesto, bromeaba. Además que seguramente Eri se enfadaría conmigo si me oyera, pues en este momento sí que soy capaz de notar cierto olor a excitación. No he podido evitarlo al escuchar el desafortunado comentario de Yaji-san. No le des importancia. Entiendo, lamento lo ocurrido. Laméntalo de verdad, que sepas que tengo una promesa que proteger con Eris para dentro de 4 años, cuando yo cumpla los 15, esperaré 4 años para tocar el cielo. Aunque, hablando de promesas, recuerdo que tenía una similar con Sylphie, aunque, me pregunto cómo le irá. Seguramente bien, pero espero que no le hayan seguido molestando por su pelo. Y por la puerta llega nuevamente la protagonista. Habiéndome sumido en mis pensamientos, veo como Bestia Santa aparece de improviso por la puerta. ¡Ah! ¿Pero a qué cojones están jugando los guardas? Viendo al enorme perrete entrar por la puerta, Giggs se puso furioso. Hoy, como en el resto de ocasiones, Bestia Santa me saludó con un guan amistoso y yo en respuesta me dediqué a acariciarle la cabeza. Aunque decidí preguntar una cosa. ¿Será posible que Bestia Santa está saliendo del árbol sagrado por sus propios medios? No hay duda de que alguien la está ayudando a salir. Pero Giggs refutó mi duda mientras observaba a Bestia Santa sin saber bien qué hacer. ¿La está ayudando a alguien a salir? No me cabe duda de que es uno de los propios aldeanos, pero todos poseen coartada, es espeluznante. ¿Quieres que Ruiger y yo vayamos a investigarlo? Imagino que utilizando el ojo de Ruiger podremos descubrir al culpable. No puedo permitirlo, la protección de Bestia Santa es la responsabilidad de los de Dordia, nuestro orgullo nos impide aceptar ayuda externa. Rechazó mi ofrecimiento. Aunque nos estés permitiendo ayudar a defender la aldea, son asuntos totalmente distintos. Soy incapaz de comprender la diferencia entre proteger a la aldea e investigar cómo escapa Bestia Santa, imagino que será porque el sentido común de nuestras razas es distinto. Bueno, si no quieren, no puedo hacer nada por evitarlo. Que haya escapado en tantas ocasiones es digno de preocupación. Por el momento no es un asunto grave, porque estamos en la época de lluvias y no puede salir, pero cuando acabe, podría volver a ser secuestrada. Pero vamos, aunque no salga de la aldea en esta época, podrían llegar a atacarla monstruos en el peor de los casos. Tiene razón. La cara de preocupación de Giggs se hizo evidente, pero por lo que he podido comprobar, Bestia Santa escapa con la idea de venir a verme, así que, si yo fuera a visitarla directamente a diario, no se solucionaría el problema. Pero eso, ¿cómo podría? No parece convencerle, parece que no quiere permitir a extranjeros adentrarse en el árbol sagrado. Así que intentaré convencerle con una proposición.
Viendo tus dudas, ¿por qué no acordamos un lugar cercano al árbol sagrado al que llevarla antes de que la ayuden a salir? Por supuesto, con su escolta presente. De esa forma, no tendremos motivos para preocuparnos de que la secuestren o la ataquen. No estaríamos permitiendo lo que queremos evitar. Opino que sería mejor eso, que permitir que existan momentos en los que se desconoce el paradero de Bestia Santa. Giggs no estaba seguro, pero como prefirió evitar el mal mayor, siguió mi propuesta. Tras ese evento, y durante un par de semanas, estuve yendo a visitar a Bestia Santa para jugar con ella. Aunque nunca fuimos capaces de descubrir quién fue el culpable de dejarla salir, pero al menos, Bestia Santa dejó de desaparecer sin supervisión. Por cierto, la persona que escoltaba a Bestia Santa se cabreó enormemente cuando me vio enseñar al perro a darme la pata, pero que quede entre nosotros. Varios eventos fueron ocurriendo en estos 3 meses, pero finalmente, cesaron las lluvias. Capítulo 43. La ruta de la espada sagrada. Primera parte. Mañana partimos de la aldea Dordia. Por algún motivo, Eris y Minitona pelearon, y no es necesario decir que Eris ganó con facilidad. Hablamos de la misma chica que es capaz de seguirle el ritmo a Ruiger durante el entrenamiento. Si tiene como oponente a una chica que no ha recibido ningún tipo de entrenamiento especial en combate, no puede considerarse casi ni una pelea, sino más bien, abusar del débil. Por este motivo, siento que es necesario que reprenda a Eris por su mala conducta, porque aunque siempre ha sido así, ya pronto cumplirá los 14 años, aunque siga siendo una niña. Ya es una edad en la que no puede ir por ahí metiéndose en peleas a la mínima. Pero claro, como decirlo, hasta la fecha, yo casi nunca he detenido las peleas de Eris, ni con los aventureros del gremio, sino que casi siempre dejo que Ruiger se encargue, por lo que siento, que no soy el más indicado para decirle nada. Aunque supongo que tendré que decirle algo así como una cosa es pelearse con aventureros y otras con aldeanos y aldeanas. Te equivocas, Minitona fue la causante. Tercena, cuando me vio empezar a recriminar a Eris, se interpuso y dijo eso. Por lo que me está contando, parece que Minitona intentó detener a Eris cuando ésta dijo que tenía intención de irse al día siguiente, al acabarse la época de lluvias. Eris hasta se alegró por el gesto, pero le explicó el motivo por el que debía continuar su viaje. Wow, es una historia contraria a lo habitual. Minitona es la violenta mientras Eris da explicaciones. La discusión entre las dos se alargó un buen rato, y aunque al principio estaban tranquilas, poco a poco empezaron a alacorarse. Minitona empezó a hacer comentarios algo ofensivos, dirigidos contra Ghislaine y hasta contra mí, al parecer, y al escucharlos, Eris se enfadó mucho pero siguió discutiendo con palabras, como si quisiera controlarse y responder calmadamente. Al final, la que lanzó el primer puñetazo fue Minitona. Estoy seguro de que sabía que perdería contra Eris, así que lo tomaré como una muestra de coraje. Muy respetable, porque yo sería incapaz de hacer algo así. Pero bueno, lo cierto es que Eris llegó a las manos y como es habitual, no tuvo piedad, dejando a Minitona destrozada. Eris. ¿Qué? Antes de hablar, me fijo detenidamente en la situación, empezando por Minitona. La pequeña está respirando inquieta y rápidamente, todavía está viva por llamarlo de alguna forma, teniendo en cuenta que peleó contra Eris. Con su habilidad para destrozar mentalmente hasta adultos consumados, básicamente significa, veo que te contuviste. Obviamente. Eris apartó la mirada al responderme. Si hubiera sido la Eris que conocí hace años, le habría dado una paliza de muerte a quien tuviera delante, ya sea más o menos joven que ella. Teniendo en cuenta que yo estuve en esa posición, mi palabra es de peso. Es raro que te contengas, ¿no crees? Sigue siendo mi amiga. Observo la cara de Eris y veo que muestra una mueca de arrepentimiento por lo que hizo. Parece que se arrepiente de haberle pegado, es algo nunca visto en Eris, parece que ha madurado mucho en estos últimos meses, seguramente en sitios donde no pude vigilarla. En ese caso, solo hay una cosa que puedo decirle. Si eso es cierto, lo mejor es que te reconcilies con ella antes de que partamos mañana. Nunca. Sigue siendo una cría. Segunda parte. El último día antes de partir, estuve muy ocupado preparando el viaje, por lo que no pude ir a saludar a Bestia Santa. Llegué a pensar que el culpable de que escapara volvería a ayudarla a que viniera a verme, pero veo que no. En su lugar, lo que apareció en medio de la noche fue una pareja de intrusas. Un fuerte sonido junto a un gritito en medio de la noche, con sonidos así de inesperados, hasta yo me desperté. Como empiezo a ponerme en forma para el viaje tras varios meses tranquilo, al levantarme rápidamente agarró mi báculo. Para ser ladrones, son un poco ruidosos, y Ruiger debería de haber reaccionado hace tiempo. Tersenia, no te quedes quieta de repentenia. Suelto el báculo y comprendo el motivo por el que Ruiger no hizo nada. Lo siento, Tona, pero está oscuro. Si prestas atención, podrás ver por dónde vas en Guay. Nuevamente, otro ruido de golpe. Tona, ¿estás bien? Duelenia. Es posible que se piensen que están susurrando, pero el volumen al que hablan es suficiente para que casi pueda escuchar toda su conversación. Me pregunto con qué objetivo habrán venido, ¿será fama o dinero? Aunque quizás hayan venido en busca de mi cuerpo. Es broma. Seguramente vengan a ver a Eris. ¿Es Aquinia? ¿Snef? Puede, pero es un tanto diferente. Miremos a Vernia, aprovechando que están dormidos Nia. Por sonidos, pude escuchar cómo se pusieron frente a la puerta, y la abrían, para entrar. Una vez dentro, las pude ver echando un vistazo a la habitación, y cuando llegaron a mi cama, me pudieron observar sentado y nuestras miradas se cruzaron. Naie, Tona. ¿Qué pasa?
Como era de esperar, Minitona y Tercena entraron en mi habitación. Pude verlas vestidas con un camisón hecho de cuero bastante fino en el que había un agujero en la parte baja de la espalda por el que asomaban sus colas. Por lo que me habían contado, este era el pijama característico de la raza feral. Adorablemente encantador. ¿Qué hacéis aquí tan tarde? Solo para que lo sepáis, pero el cuarto de Eris es el de al lado. Hable tan bajo como me fue posible. Perdona, Nia. Tras disculparse, se dirigieron a la puerta pero Minitona se detuvo de improviso. Ahora que me acuerdo, Nia, nunca te di las gracias por aquello, Nia. Ah, tu Tona. Minitona, o Tona, que es como la llama Tercena, se giró y volvió a entrar en la habitación, mientras Tercena la seguía. Te agradezco que nos salvaras, Nia. Me dijeron que podría haber muerto si no me hubieras curado con magia, Nia. Es posible, tenía heridas muy graves. Si me hubieran hecho eso a mí, no habría tenido la voluntad para seguir resistiéndome como ella. Me sorprendió que hubiera sido capaz de aguantar en ese estado con esa ímpetu. No te preocupes, no me costó nada hacerlo. Pero gracias a ti no quedó ninguna marca de aquello, Nia. Mientras decía esto, Tona tiró del borde de su camisón levantándolo y dejándome a la vista sus preciosas vistas al natural. Lástima que la habitación estuviera oscura, por lo que no pude ver nada más aparte de eso. Siento que puedo verlo pero en realidad no. Kisirika-sama, ¿por qué no tenías para elegir un ojo místico que viera en la oscuridad, Tona? No seas vulgar. No pasa nada, Nia, es algo que él ya ha visto antes, Nia. Pero recuerda lo que dijo Bixoji-san, los machos humanos se pasan todo el año en celo y que si te les acercas sin cuidado te acabarán asaltando. Mira que decirles que estamos en celo todo el año, aunque bueno, la verdad es que no se equivoca. Pues si disfruta viéndome, Nia, me valdría como forma de devolverle el favor que nos hizo, Naie. Este FF frío que SS siento en Nia. Eso te pasa por levantarte tanto rato la falda. Aparte la vista de inmediato de las piernas de Tona en cuanto noté un helado escalofrío, hasta el punto de que agarré inconscientemente mi báculo mientras quitaba el sudor frío que recorría mi frente. Wow, esas ganas de matar que puedo sentir desde la habitación de al lado me han asustado. Me basta con tu gratitud. Y si buscabais a Eris, se encuentra en la habitación de al lado. Buenas noches. Es posible que sean unas niñas, pero deberían cuidarse de ir por ahí mostrando más carne de la cuenta. Podrían acabar siendo atacadas por un peligroso viejo al que le gusta ayudar a los niños. De acuerdo, pero de veras, muchísimas gracias, Nia. Muchas gracias, Rudeus Dono. Las dos chicas inclinaron su cabeza antes de salir. Pasados unos segundos, decidí pegar la oreja a la pared para intentar escuchar lo que ocurría. Pude escuchar la voz de Eris preguntándole qué quiere a Minitona. No me cabe duda de que con su pose de brazos cruzados y barbilla levantada. Me cuesta escuchar lo que dicen Minitona y Tercena, pero es que Eris habla bastante alto. Escuchándoles algo preocupado, pude notar cómo la voz de Eris fue calmándose poco a poco, dejándome más tranquilo, por lo que volví a dormirme. Me dio la impresión de que se quedaron charlando durante toda la noche, aunque no sé bien de qué. El nivel de Tona y Tercena con el idioma humano no es excesivamente alto, y aunque Eris aprendió algo del idioma del dios feral, es insuficiente para mantener una conversación. Me pregunto si habrán sido capaces de entenderse. Sigo durmiendo algo inquiet, pero al día siguiente, mientras nos despedían, Eris le dio un apretón de manos a Minitona mientras lloraba. Veo que fueron capaces de hacer las paces. Me alegro, me alegro. Tercera parte. La ruta de la espada sagrada es un trayecto amplio y allanado que atraviesa en línea recta el gran bosque hacia Milisión. Cuenta la leyenda que la mismísima Santa Milis creó esta ruta con su desbordante poder mágico. Mientras lo recorremos, compruebo que aunque todo cuanto rodea el camino está encharcado o inundado, la ruta está completamente seca, y tampoco parece que los monstruos se acerquen a ella. Nos encontramos yendo en un carruaje que los de Dordia nos hicieron entrega, junto con todo cuanto fuera necesario para el viaje. Carruaje, caballo, dinero para el viaje, 5 milis de oro y 5 milis de plata, raciones y agua. Con todo esto, no es necesario para nosotros regresar a Puerto Santo para ir en dirección a la capital de Milis. Pues mejor partimos hacia allí directamente. Justo cuando nos disponíamos a partir, por algún motivo, un hombre con cara de mono decidió unirse a nosotros. Bueno, justo ahora andaba pensando en regresar a Milis, y veo que llego justo a tiempo. Me gustaría acompañaros. Hisu, el novato, se montó sin reparo alguno en nuestro carruaje mientras decía eso. ¿Qué tal, Hisu? ¿Tú también te vienes? Ninguno de mis compañeros pone algún impedimento, pero extrañado por su actitud, les pregunté que de qué se conocían. Por lo visto, a mis espaldas, Hisu se dedicó a preparar el terreno con Eris y Ruiger. Aprovechó historias curiosas sobre sus viajes para hacerse amigo de Eris, Minitona y Tercena, y con Ruiger digustaba algo similar, pero con batallitas sobre los viejos tiempos. Parece que aprovechó su carisma para ganarse a esos dos con sus palabras para que no le pusieran pegas para incorporarse al vieja, pero eso, a mis espaldas. Marchemos pues. Con el grito de Ruiger y tirando de las riendas, el carruaje se puso en marcha. En la parte trasera, Eris sigue despidiéndose de los aldeanos ferales que vinieron a decirnos adiós, está llorando mientras mira a Minitona y Tercena, y los demás. Es bastante conmovedor. Pero por algún motivo, algo continúa inquieto en mi corazón sobre las acciones de Hisu. Si hubiera querido venir con nosotros, tan solo tendría que haberlo dicho desde un principio, no era necesario que actuara de forma tan sospechosa y en las sombras. Con que me lo hubiera pedido no habría tenido problema en dejarle que viniera. Hei, senpai. No me mires así de serio.
dentro del carruaje, mientras este tambaleaba por el movimiento, mi cara mostraba mi descontento con la situación. Jisoo por su lado, se puso a sonreír de oreja a oreja mientras se acercaba a mi oído. Que sepas que el cupido que te ayudó con tu amor fui yo. Y por algún motivo, se puso a hablar de algo extraño. Que me ayudó con mi amor. Pero si hiciera lo que hiciera durante estos 3 meses, desde intentar acercarme a chicas gato o chicas perro, no he podido ponerle la mano a ninguna. Y tampoco ha habido avances con Eris. Y espero que no se refiera a que ayudó para que consiguiera llevarme mejor con Giggs, porque me va a enfadar. ¿Esa es tu ayuda en el amor? Pero si mis gustos son claros. ¿Qué me ayudaste en el amor? ¿A qué te refieres? Conseguí que te vieras con Bestia Santa, ¿no es cierto? ¿Con Bestia Santa? Solo con escuchar esas palabras fue fácil de comprenderlo. Hijo de, tú eres el maldito criminal. ¿A qué viene eso de ayudarme con mi amor? Pero sí te dije en la celda que lo mío con el perrete eran calumnias. Aunque espera un segundo. Sé cómo hacías para sacar a Bestia Santa de su santuario. Secreto profesional. Aunque bueno, los guardias son bastante idiotas, la verdad, con una pequeña distracción era suficiente para poder sacarla sin problema. Dijo esas palabras sin darle importancia pero con mucha seguridad. Pero, era peligroso, ¿no es así? Porque los de la raza feral estaban extremadamente enfadados y en tensión por las desapariciones de Bestia Santa. No me hubiera extrañado que si te pillaban te arrancaran las extremidades o algo similar. ¿Por qué hiciste algo tan arriesgado? ¿Por qué te gustan los perros? No, senpai, te dije que eran calumnias que se inventaron. ¿En serio? Bueno, ¿qué más da? Y sin darle más revuelo, Jisoo dijo eso sin prestarle mucha atención y se puso a reírse a carcajadas. Al verlo, por un instante, la preocupación invadió mi cuerpo. ¿El tío será posible que sea realmente peligroso? Siento que es mala idea dejar que nos acompañe en nuestro viaje. Ruijerd-san, da media vuelta. ¿Por qué? Porque debemos entregar a la justicia al criminal que dejó escapar a Bestia Santa. Pepper. ¿Qué dices? Espera. Jisoo cayó presa del pánico e intentó taparme la boca con sus manos. Por tu culpa, Jisoo, no dejaron de dudar de mí ni un solo día. Es mi deber sellar mis emociones y entregarte para asegurarme de que te castigan por tus fechorías. No tengas miedo, novato, les explicaré lo ocurrido a los de la raza feral. Como mucho te encerrarán en prisión desnudo y te tirarán agua fría, pero seguro que puedes soportar algo como eso. ¡Ey, un segundo! ¿No es una broma? Pues que sepas que el que organizó todo para que os dieran un carruaje fui yo, porque su cultura no es de pedir perdón entregando cosas materiales. Venga tío, déjalo estar, que te he echado un cable. Podía ver en su cara de mono lo desesperado que estaba, aunque también lo bien que manejaba las palabras. Pero sé que no es un mal tipo, fue fácil de entender con el tiempo que nos tiramos juntos en prisión. Y tampoco es que estuviera sacando a Bestia Santa de su santuario con algún objetivo oscuro en mente. Pero claro, Rudeus. Dime, Ruijerd-san, perdónaselo, Dana. Se lo agradezco mucho, Dana. Vaya, siempre supe que mi Dana era un hombre generoso y grandioso. Será, aunque a todo esto, Ruijerd-san. ¿Estás seguro? ¿No sería el tipo uno de esos malhechores que odias? Es muy probable que lo hiciera pensando en tu bienestar. Me cuesta comprender con exactitud lo que Ruijerd utiliza para juzgar a la gente en quienes son pasables y quienes no, aunque es posible que se deba al trabajo de campo que preparó Jisoo con antelación. Será mamón el mono que bien preparado lo dejó todo. Tiene razón, Dana. Lo hice pensando en Senpai. Jamás se me ocurrió que se convertiría en un problema tan grave, y es cierto que me pasara un poco de la raya, pero bajo ningún concepto lo hice con la intención de causarle problemas a nadie. Si soy sincero, le debo una al tipo de cuando en esa celda fría, estando desnudo me hizo entrega de su chaleco. Puede que la proporción sea pequeña, pero si lo comparamos con la raza feral, que aún sabiendo que me había calumniado con anterioridad siguieron haciéndolo, el gesto es mucho más valioso. Pero ¿qué importa? No es que realmente nadie acabase sufriendo por sus actos, y por si fuera poco, los propios guardas ferales aprendieron la lección con lo ocurrido. Aunque siento que me han forzado a aceptar la situación, pero ya da igual. Vale, acepto que vengas con nosotros, novato, pero dime, ¿no le temes a la raza Supar? Esto último lo pregunté tranquilamente y con un tono que Ruijerd también pudiera oír, porque tengo dudas sobre si el cara mono sabe si Ruijerd es un Supar o no. Teniendo en cuenta que estuvieron contándose batallitas y bebiendo juntos es muy probable que ya lo sepa, pero no me gustaría que pasados unos días diga sorprendido ¿eres un Supar? Y armara un jaleo evitable. ¿Cómo no voy a temerles? Soy de la raza demoníaca, sé bien los motivos para tenerles miedo, es algo que nos enseñan desde pequeños, contándonos historias sobre que vendrán a comernos. Entiendo. Pues qué casualidad, porque aunque no lo parezca, Ruijerd es un Supar. Ante mis palabras, Jisoo entrecerró los ojos como si me mirara acusatoriamente. Dana es distinto, y no son solo palabras, le debo la vida. Siento curiosidad por sus palabras y le mando una señal visual a Ruijerd con los ojos, aunque él me responde negando con la cabeza. Por la respuesta de Ruijerd, al menos lo de salvarle no es algo que haya ocurrido en estos 3 meses. Como imaginaba, ya no lo recuerdas, Dana, es normal, eso fue hace 30 años.
Mientras pensaba en ello, Hisu se puso a contar su historia sobre cómo se conoció una pareja, se divirtieron juntos, con un clímax, y la escena en la que se confiesan su amor superando todas las fronteras, una historia excelente. Luego avanza en el hijo fruto del amor de esa pareja, un joven carismático y esculpido por dioses se marcha en busca de aventuras y a sus espaldas 100 mujeres gritándole, no te vayas, quédate, soltándose de sus brazos comienza su viaje alejándose de su ciudad natal, para años más tarde volver con una mujer desconocida y preciosa. Es una historia larguísima, así que lo resumiré en una sola línea. Cuando todavía era un aventurero novato, hubo una ocasión en la que le atacó un poderoso monstruo, y estando a punto de morir Ruigerd le salvó. Bueno, es algo que pasó hace 30 años, pero siento como si hubiera pasado ayer. En definitiva, los Opar me siguen dando miedo, pero con Dana es distinto. El novato cara mono lo dijo mientras se reía jubilosamente, haciendo que la expresión de Ruigerd se quedara algo embobado mirándole. Creo que es la primera vez que he visto una representación tan clara de la palabra karma. Me alegro por ti, Ruigerd, pero entonces, senpai, ¿me dejarías acompañarte una temporada? Para honrar nuestra antigua camaradería. Y así fue como el novato cara mono acabó entrando en Daran. Aunque no es que realmente entrara en el grupo, sino que nos forzó a dejarle acompañarle hasta la siguiente ciudad, más o menos. Cuando le pregunté por qué no quiso formar parte de nuestro grupo de aventureros, me dijo algo sobre una superstición en la que los grupos de 4 personas traen mala suerte o algo similar. Entiendo que le haya calado una superstición como esa, ninguno de sus antiguos compañeros fue a ayudarle cuando lo encarcelaron en prisión. Pero si no quiere unirse a nuestro grupo, tampoco voy a obligarle. Y de esa forma, en este viaje, el número de personas incrementó en 1/4 parte. Con solo darle velocidad al carruaje, fuimos capaces de salir del gran bosque. El camino era una total y absoluta línea recta que se pierde en el horizonte hasta llegar a la capital del Sagrado Imperio Milis. Justo cuando me preguntaba de dónde había salido un camino como este, sin monstruos y con tan buen sistema de drenado de aguas, Hisu comenzó a explicarlo antes de que lo preguntara en voz alta. Esta carretera fue creada por el Santo Milis, fundador de la Iglesia Milis, la mayor organización religiosa en este mundo. Cuentan las leyendas que esta carretera es el resultado de un solo golpe de espada del santo, que llegó a cortar los mismísimos bosques y montañas hasta partir en dos a uno de los grandes reyes demonio en el continente demoníaco, o algo por el estilo. Pero basándose en esas leyendas, se bautizó este camino como la Ruta de la Espada Sagrada. Por lo general pensaría que esas leyendas son un cuento, pero soy capaz de sentir magia residual proveniente de la ruta. Prueba de ello, es que en todo nuestro trayecto, no hemos visto ni un solo monstruo, y aún habiendo partido justo después de la época de lluvias, no nos hemos encontrado ningún trayecto impracticable. En definitiva, todo va viento en popa. Es bastante milagroso, la verdad, no me cuesta ver cómo ha conseguido la Iglesia Milis tanto poder en este continente, pero no sé, me hace temer la posible influencia de este poder mágico residual en el cuerpo humano, porque por útil que sea la magia, es un hecho probado que causa que los animales se conviertan en monstruos, o que unos niños acaben teletransportados en el continente demoníaco, como otros hechos también bastante reprochables. Y esta carretera tiene una cantidad de poder mágico residual digna de temer. Pero vamos a salir pronto de ella porque podemos viajar con calma ya que no nos atacarán monstruos. Quinta parte. A menudo, junto a la Ruta de la Espada Sagrada, podemos encontrar zonas concretas preparadas para acampar que han ido usando otras personas que fueron por este camino. Aprovechamos una de ellas y nos preparamos para pasar la noche. No tenemos problemas de comida, pero Ruigerd fue al bosque a cazar cualquier cosa que nos fuera haciendo falta, y de vez en cuando aparecía algún miembro de la raza feral que venía vendiendo productos, aunque realmente tenemos todo lo que nos pueda ir haciendo falta. No lo he dicho hasta ahora porque pensé que no era importante, pero en el gran bosque, la vegetación es abundante. Esto hace que a ambos lados de la carretera hayan plantas que puedas utilizar a modo de especias, y que yo me dedico a recolectar aprovechando los conocimientos de la enciclopedia que me regalaron mis padres en mi cumpleaños. Pero aunque tengamos todo lo necesario, mis habilidades culinarias no están demasiado entrenadas. Puede que haya estado subiéndola durante todo el año pasado, pero simplemente he pasado de nivel novato a aprendiz. Lo bueno del gran bosque es que la calidad de los ingredientes es increíblemente alta, sobre todo comparados con los del continente demoníaco. Para empezar, no solo hay monstruos por la zona, sino que también hay animales normales, como conejos o jabalís. Solo con cocinar la carne de estos animales es suficiente para que esté riquísima, pero ya que los ingredientes son de tan alta calidad, me gustaría comer una carne exquisita. Demostrando el dicho nunca es suficiente. Pero en esa búsqueda ambiciosa de sabores superiores, Hisu hizo su aparición, como el chef indiscutible y su maestría con la cocina en un camping. Cogió las hierbas y bayas que fui recogiendo y casi como por arte de magia, la convirtió en un condimento fabuloso para la carne. Ya te lo dije, ¿no? Puedo hacer de todo. Su chulería no eran solo palabras, la carne estaba increíblemente buena. Eres fantástico, hazme tuya. Me dejé llevar tanto por la situación, que involuntariamente le di un fuerte abrazo, para el que hizo ascos al momento. Perdona por lo que hice, pero a mí también me ha dado asco haberlo hecho. Sexta parte. Me aburro. Eris dejó escapar esas palabras conforme nos organizábamos para hacer la comida una vez más. El encargado de recolectar los ingredientes es Ruigerd, el encargado de hacer el fuego y traer agua yo, con magia, y el encargado de cocinar es Hisu.
Con una distribución tan perfecta de los roles, no quedaba nada que Eris pudiera hacer, salvo quizás ir a recolectar leña, pero como estamos en medio de un bosque, no es un trabajo que dure mucho, por lo que se aburre bastante. Los primeros días, se dedicó a hacer ejercicios con la espada por su cuenta, ya que desde el principio, Ghislaine la obligó a hacerlos para ejercitar su memoria muscular y su paciencia a base de repeticiones, por lo que a estas alturas, Eris puede estar haciendo esos ejercicios durante el tiempo que sea necesario. Dicho esto, si le preguntaras si es algo divertido de hacer, parece que la respuesta será un rotundo no. En este preciso momento, Ruiger anda cazando, mientras Hisu prepara una sopa para la comida y yo mientras aprovecho para crear con magia una figurita. Todavía falta mucho hasta que tenga terminada esta figurita 1/10 de Ruiger, pero creo que se venderá bien, sobre todo por el valor añadido de que si la llevas encima, jamás te atacará ningún supar, sino que podrás hasta llevarte bien con ellos. O algo parecido diré. Pero dejando eso a un lado, Eris parece estar a punto de explotar por el aburrimiento. Hisu, ¿qué pasa, Ohou-sama? Si es por la comida, todavía no está lista. Hisu, con un cuenquito con el que estaba probando la sopa, se giró para responderle, encontrándose con la típica pose de Eris cuando actúa de forma imponente. Enséñame a cocinar. No quiero. La respuesta de Hisu fue instantánea, tras lo que siguió cocinando como si nada hubiera pasado, dejando a Eris anonadada sin saber cómo responder. Aunque no tardó en recomponerse y alzar la voz. ¿Por qué no? Porque no quiero enseñarte. ¿Pero por qué? Hisu se detuvo soltando un largo suspiro. A ver, mira, jovencita, los espadachines lo que tienen que hacer es solamente preocuparse en pelear. Aprender a cocinar es perder el tiempo para ellos, lo único que deben aprender es sentarse y comer lo que haya. Una cosa que puede que no haya dicho de este hombre, lo que en esta ocasión hay en la mesa es una comida de infarto. El nivel de Hisu en la cocina es suficiente como para abrir un restaurante. Quizás no tenga nivel para conseguir que el mismo emperador de Japón lance rayos por la boca gritando lo rico que está, pero sí que es nivel suficiente para que un restaurante se haga famoso en una ciudad. Pero, tú sabes, si pudiera cocinar. Pues eso. Eris hablaba repentinamente de forma entrecortada mientras me lanzaba alguna que otra miradita furtiva. ¿A qué te refieres, Eris? Dilo claro, si no sabré lo que quieres decir, siéntete libre para decirlo abiertamente. ¿Pues eso qué? No te entiendo. Hisu responde a Eris con un trato duro y sin tacto. No entiendo el motivo por el que se pone así, pero con Ruiger y conmigo no ha sido tan frío en ningún momento y parece que solo actúa así con Eris. Ohou-sama, ¿no tienes talento con la espada? Pues despreocúpate de aprender a cocinar, ni que te hiciera falta. Pero nada, saber pelear es algo de lo que sentirse orgulloso. Es más, creo que es lo más importante para poder vivir en este mundo, por encima de todo lo demás. Si te dedicas a otras cosas, lo único que conseguirás será perder de vista tus objetivos más importantes. Eris estaba claramente molesta, pero no se lanzó a darle puñetazos a Hisu. Pero es cierto que las palabras del cara mono tienen un extraño poder de convicción. Aunque claro, esa es la excusa que digo siempre. Hisu, tras probar la sopa hizo un gesto de aprobación y se puso a servir la sopa en unos cuencos de piedra, que por cierto, yo mismo hice con magia. ¿Sabes? La razón principal para negarme es que decidí no volver a enseñar a cocinar a nadie más. Hisu se dispuso a contarnos una historia en la que por lo visto, hace años formaba parte de un grupo de aventureros que se dedicaban a explorar laberintos. Era un grupo de 6 en el que todos, salvo él, solo eran capaces de hacer una única cosa, gente bastante torpe en general. La frase más usada por Hisu en aquel entonces era: chicos, no sabéis hacer nada sin mí. Pero por lo que cuenta, ese grupo de aventureros fueron capaces de funcionar muy bien aun siendo tan especiales. Aunque un día, una de las mujeres del grupo le pidió a Hisu que le enseñara a cocinar, porque por lo visto, quería ganarse el amor de un hombre a través del estómago, práctica que parece funcionar en este mundo también. Hisu no le dio importancia entonces y le enseñó a cocinar. Pero luego, ya fuera porque aprendió a cocinar o por cualquier otra cosa, pero el resultado fue que la mujer consiguió ganarse al hombre al que le había echado el ojo y acabaron casados, para después salirse del grupo e irse a alguna parte juntos. Tras esos eventos, como dos personas importantes para el grupo se fueron tan de improviso, las relaciones en el grupo se desestabilizaron, lo que llevó a una espiral de peleas internas y falta de motivación que les impidió completar más tareas del gremio, y acabaron separándose poco tiempo después. Aunque no se lo esperaba, Hisu era una persona capaz de hacer cualquier cosa salvo combatir, no tenía talento ni con la espada ni con la magia, pero cualquier otra cosa la hacía sin problemas, por lo que pensó que no tendría dificultades para encontrar un nuevo grupo de aventureros al que unirse. Pero la realidad fue muy distinta a lo que se esperaba. Por aquel entonces, Hisu era bastante famoso como aventurero, pero por algún motivo, no conseguía encontrar un grupo que le dejara unirse. El motivo resultó que Hisu podía hacer de todo, principalmente, todo lo que un aventurero pudiera hacer salvo combatir. Pero como es algo que cualquier aventurero podía hacer, llega un punto en que todos los miembros de un grupo han ido distribuyendo entre todos las tareas variadas a realizar, como comerciar, cocinar o dialogar.
Y fue en ese momento en el que Hisu lo comprendió, y es que su antiguo grupo era el único lugar hecho para él, debido a que sus compañeros entonces eran demasiado especializados. Él suplía ese vacío con su variedad de habilidades. Por lo que tras darse cuenta de este problema, Hisu decidió olvidarse de vivir como aventurero, y decidió dedicarse a las apuestas. Por ese motivo me he negado, nunca enseñaré a otra mujer a cocinar, es una maldición. Personalmente, opino que esa maldición de la que habla es una tontería, no pasa nada porque le enseñe a cocinar cosas sencillas, como por ejemplo la sopa esta. De un solo sorbo ha hecho que mi interior haga el equivalente a un Subidubiduba. Queda confirmado, Hisu puede convertir cualquier cosa en el equivalente a Scooby Snacks. Vamos, está tan rica que hasta yo quiero que me enseñe. Por este motivo decido echarle un cable a Eris. Novato, entiendo que acabarás pasándolo mal con todo eso, pero al menos, la mujer a la que le enseñaste a cocinar tuvo su final feliz, ¿no es así? Si hiciste a alguien feliz, es motivo suficiente para que vuelvas a hacer, o eso es lo que quería hacerle ver. Pero en respuesta, Hisu negó con la cabeza. No estoy seguro de si esa mujer tuvo su final feliz o no, ya que no la he vuelto a ver desde entonces. Y se puso a reírse de un chiste que solo él comprendió. Y por el hombre al que conquisto, imagino que sí fue feliz, aunque quizás no. Por todo eso supongo que lo ve como una maldición, pero viéndole deprimirse ligeramente tras contarnos eso, decidí que era mejor no decir más. Ruiger, ¿por qué no te das un poco de prisa para volver? El ambiente está tan apagado y tenso que la riquísima sopa ha perdido todo su sabor. Séptima parte. Un día cualquiera, encontramos un extraño monumento de piedra en uno de los lugares preparados para acampar. Era algo así como una piedra que me llegaba por la rodilla en la que varios emblemas estaban grabados en la piedra, en el que un gran símbolo estaba rodeado por otros 7 más pequeños. Si no me equivoco, el símbolo central está en idioma del dios combatiente, creo que significa 7. El resto de emblemas me suenan de algo, pero no sé bien de qué. Mi confusión me lleva a preguntarle a Hisu a ver qué sabe él. Novato, ¿qué es ese monumento de piedra? Hisu le echó una ojeada a la piedra que le señalaba y asintió con la cabeza. Ah, eso, se trata del monumento a los 7 campeones mundiales. ¿7 campeones mundiales? ¿Y quiénes son esos? Básicamente, los 7 guerreros más poderosos de todo el mundo. Según se cuenta que, para cuando acabó la Segunda Gran Guerra entre humanos y demonios, a un ser conocido como el dios de las técnicas se le ocurrió crearlo. Ese dios de las técnicas era conocido como el ser más poderoso de aquel entonces, y ese mismo ser calificó bajo su punto de vista a los 7 seres más poderosos de este mundo. Este monumento de piedra fue utilizado para constatar ese listado supuestamente. Si mal no recuerdo, sobre esto debe saber más Dana que yo. Dana. Al oír a Hisu llamándole, Ruiger dejó de entrenar con Eris y se acercó a nosotros. Eris se lo tomó como un descanso y se tiró al suelo de espaldas respirando con fuerza sin aliento y con los brazos y piernas estiradas. Así que los 7 campeones mundiales. ¿Qué recuerdos? Ruiger le echó un vistazo al monumento de piedra mientras decía esto. Ruiger-san, ¿a qué te refieres con eso? A que cuando fui joven, yo mismo fui uno de los incontables guerreros que aspiraban a aparecer en el listado de los 7 campeones mundiales. Esas palabras las dijo mirando en la distancia como si del pasado se tratase. Mirando a lo lejos, muy a lo lejos, muy a lo lejos. Exactamente de hace cuántos años estamos hablando. ¿Y qué son exactamente los emblemas que aparecen? Son el símbolo de cada uno de los individuos que lo componen. Aún a día de hoy, muestra a los 7 más poderosos que conocía. Ruiger señala uno por uno a todos los emblemas diciéndonos el nombre de quien representan. Los actuales 7 campeones son: primera posición, Dios de las técnicas. Segunda posición, Dios dragón. Tercera posición, Dios de la lucha. Cuarta posición, Dios demonio. Quinta posición, Dios de la muerte. Sexta posición, Dios del filo. Séptima posición, Dios del norte. Oh, pero qué extraño, ¿por qué no he oído nada sobre los 7 campeones mundiales hasta ahora? Es normal, eran muy populares y conocidos hasta que llegó el fin de la campaña militar de Laplace. ¿Y eso? ¿Por qué dejaron de serlo? Porque durante la campaña, hubo varios cambios en la lista, por muertes y desaparecidos. Por lo que parece, quitando al dios de las técnicas, el resto de miembros de la lista de los 7 campeones de aquella época participaron en la campaña de Laplace. De los participantes, 3 murieron, 1 desapareció y otro acabó siendo sellado, y el único que sobrevivió sin salir mal parado fue el dios dragón de entonces. Tras la campaña, empezó una enorme competición para ver quiénes serían los que sustituirían a los caídos en el monumento, y pasados varios siglos, los que actualmente los campeones mundiales menores, que es como se conoce a los números más bajos de la lista, se alejaban demasiado de lo que antaño se conocía como campeón, y por si fuera poco, 4 de los más poderosos están en paradero desconocido. Dios de la técnica, desaparecido. Dios dragón, desaparecido. Dios combativo, desaparecido. Dios demonio, Laplace sellado. Como los más poderosos del ranking están fuera de cobertura, poco a poco fue perdiéndose interés en los 7 campeones mundiales y poco a poco desapareciendo de los recuerdos de la gente. O algo por el estilo. Por cierto, el motivo por el que el dios demonio Laplace continúa en la lista es porque no murió, sino que fue simplemente sellado. ¿Cómo es posible que alguien siga con vida después de tantísimos años desde aquello? Bueno, incluso hace 400 años se rumoreaba sobre si existía de verdad el dios de la técnica siquiera. Ah, sí, sobre ese, ¿por qué motivo iba alguien como el dios de la técnica a crear este ranking?
Por lo que se decía, el motivo fue encontrar a alguien que pueda vencerme, o eso se rumoreaba por aquel entonces, pero no sé mucho más, la verdad. Vaya, suena igual al Fukamichi Ranking. Este monumento de piedra tiene ya muchos años, ¿no? Si es así, es muy posible que el ranking haya cambiado con respecto a lo que pone aquí, ¿no creéis? Tras decir lo que pensaba, Hisu negó con la cabeza. No, por lo visto se actualiza solo mágicamente. ¿En serio? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo voy a saberlo? Tiene sentido que novato no lo sepa, pero vaya, los símbolos que aparecen en el monumento se actualizan automáticamente, me pregunto cómo funcionará. Todavía me faltan cosas por aprender sobre la magia de este mundo, si voy a la Universidad de Magia, podré aprender sobre cosas como esta, pero volviendo al tema, así que 7 campeones mundiales. Cada vez tengo más claro que este mundo está lleno de gente que apesta a chetos, gente a la que dudo le pueda seguir el ritmo, aunque claro, tampoco es que mi meta sea convertirme en el más poderoso, prefiero evitar buscarme problemas con gente de ese nivel. Octava parte. Tardamos un mes en terminar de atravesar el gran bosque, pero en realidad, fue solo un mes, con solo ese tiempo, pudimos atravesar completamente de punta a punta el gran bosque. El camino era una recta perfecta por la que no se nos cruzó ni un solo monstruo, por lo que pudimos dedicarnos únicamente a avanzar. Y aunque esa fuera una de las razones por las que pudimos terminar tan pronto ese tramo, otra fue la resistencia del caballo que tiraba del carro. Me hace pensar que los caballos de este mundo no saben lo que es acabar agotado. Nuestro caballo es capaz de mantener un buen ritmo durante 10 horas cada día sin tomarse un solo descanso, y por si fuera poco al día siguiente siempre estuvo como nuevo. Me pregunto si estarán utilizando el maná de alguna forma para ello, o algo por el estilo. Pero finalmente acabamos el trayecto por el bosque sin ningún percance. Lo único no especialmente destacable es que me salieron almorranas durante el trayecto de estar tanto rato sentado, aunque por supuesto, no se lo dije a nadie y las curé a escondidas con magia curativa. Por su parte, Eris, diciendo que se trataba de un entrenamiento, se puso de pie sobre el techo del carruaje durante gran parte del trayecto. Le dije varias veces que era peligroso y que parara, pero Eris tal equilibrio en su cuerpo que al verla me hacía pensar sobre que podría ser peligroso de algo así. Por cierto, intenté imitarla, pero al día siguiente era casi incapaz de mantenerme en pie por las agujetas, aumentando enormemente mi valoración de Eris. Esa chica es realmente sorprendente. Nuestro siguiente tramo era un valle por el que atravesar la cordillera Dragón Azul, aunque hicimos una parada al comienzo del mismo, lugar en el que habían construido un pueblo casi únicamente para Posadas, que los mineros del carbón, enanos, se encargan de administrar, sobre todo en el distrito de Posadas. La ciudad no posee un gremio de aventureros, pero es una ciudad famosa por sus herreros, en la que todas las tiendas de armas y armaduras están comunicadas entre sí. Hisu nos estuvo indicando que las espadas que venden en esta ciudad no solo son baratas, sino que además son de buena calidad. Eris miraba la mercancía como queriéndose llevar todo, pero no tenemos tanto dinero como para gastar innecesariamente, sobre todo recordando que para atravesar el mar hasta el continente central, seguramente nos cueste otro dineral que un supar se monte en barco, por lo que no podemos derrochar, además que la espada que está utilizando Eris por el momento se conserva bien, pero aún así, soy un hombre amante de estas cosas, ver tantas espadas afiladas y armaduras colocadas en sus estantes, es fácil excitarte ante tal espectáculo, aunque claro, el problema estaba en la edad de este cuerpo, y que no parecía que hubiera armaduras para mí. El enano que atendía la tienda llegó a decirme entre risas que lo que ofertaban no estaba hecho para mí. Intenté resarcirme diciéndole que aún siendo tan joven soy un practicante del filo celestial, haciendo que se sorprendiera un poco, pero al final, con nuestra falta de fondos, la conversación acabó entre bromas sin poder comprar nada. Por lo que Hisu nos cuenta, este punto es especialmente de interés ya que aquí la ruta de la espada sagradase se divide en varios trayectos. Si sigues la cordillera hacia el este, supuestamente llegarías a la ciudad de los mineros del carbón, enanos. Si vas hacia el noroeste, entrarás en territorio de los orejas puntiagudas, elfos, y al noroeste es donde se encuentran dispersas las aldeas de los cuerpo de niño, hobbits. No entiendo por qué esta ciudad no tiene gremio de aventureros, pero seguramente sea en parte por la localización en la que se encuentra. Por otra parte, he escuchado que si te adentras en las montañas, puedes encontrar aguas termales. Vaya, ese tema me interesa especialmente. ¿Qué es eso que llaman aguas termales? Es agua caliente que emana de la montaña y se acumula en algo así como pequeños lagos. Es un sitio genial en el que darte un baño. Oh, suena bien. Aunque dime, Rudeus, si es la primera vez que has venido a esta zona. ¿Cómo sabes eso de las aguas termales? Porque lo leí en un libro. No estoy seguro de si mencionaba las aguas termales en Recorriendo el Mundo del Conde Sanguinario. No me suena la verdad, aunque no estoy seguro. Pero bueno, volviendo al asunto principal, aguas termales. Que bien suena, aunque dudo que en este mundo tengan algo similar a un yukata, pero claro, pelo mojado, piel cogiendo un tono rosado sakura, Eris relajándose en el agua caliente, todo eso se puede encontrar en las aguas termales de aquí. No creo, porque dudo que existan los baños mixtos, aunque no sé bien cómo lo harán. ¿Te imaginas que por imposible que sea, fuéramos y nos encontráramos con unos baños mixtos en las aguas termales?
Quiero apostarlo todo a esa minúscula posibilidad. Pero como justo acaba de terminar la época de lluvias, esa parte de la montaña seguramente esté impracticable o en mal estado. Justo cuando mi determinación había llegado a su punto más álgido, Jesús rompió mi burbuja. Añadió que las personas que no están acostumbradas a desplazarse por zonas montañosas no deberían adentrarse en ellas por estas fechas debido a los retrasos y contratiempos que pudieran sufrir. Visto así, vamos a tener que olvidarnos de las aguas termales. ¡Qué mala suerte! Novena parte. La ruta de la espada sagrada se adentró por mitad de la cordillera del Dragón Azul, aunque el camino era bastante estrecho, con el ancho justo para 2 carruajes, más o menos. Pero seguía siendo un camino que partía la montaña en 2, creando un valle que iba desde la cumbre hasta lo más bajo de la montaña. Aunque pueda parecer peligroso, por lo visto, quizás debido a la protección divina de Milis, casi nunca hay derrumbamientos o desprendimientos por este trayecto. Y si lo piensas bien, si no existiera este trayecto, sería necesario dar un enorme rodeo para cruzar del gran bosque a Milis, ya que aunque casi nunca haya dragones azules por la cordillera, sigue habiendo monstruos, por lo que intentar atravesar las montañas te arriesgarías muchísimo a posibles ataques. En un lugar como ese, existe un atajo que atraviesa las montañas y por el que no encontrarás a ningún monstruo, normal que le rindan culto a Milis con tanto fervor. En 3 días terminamos de atravesar la cordillera por el valle de la ruta de la espada sagrada y por fin dejamos atrás el territorio del gran bosque para entrar finalmente en territorio humano.